Compañeros, buenas noches, bienvenidos a esta primera sesión sobre modelos de ciudad, donde nuestro compañero Eduardo nos va a exponer sobre las previsiones de crecimiento urbanístico de nuestra ciudad de Leganés. De parte de Podemos Leganés, queríamos señalarles de que la idea de estas sesiones sobre modelo de ciudad es ir integrando dentro de nuestro programa de trabajo argumentos e ideas nuevas para poder hablar realmente de una ciudad sostenible. Sabemos de que existen en la actualidad muchos estudios que pueden ser integrados para poder cumplir nosotros con los objetivos de una ciudad más humana, más sensible y que transversalmente sea feminista, antirracista, respetuosa de los derechos humanos, democrática y participativa, donde realmente todos podamos aspirar a una vida feliz. Esto lo ha dicho incluso nuestra compañera Ione muchas veces. Todas, todos tenemos derecho a la felicidad, es decir, a tener una ciudad que pueda aportarnos esas posibilidades. Para ello va a comenzar Eduardo, pero tenemos futuras sesiones donde vamos a tratar de integrar ideas como la ciudad de los 15 minutos, el urbanismo con perspectiva de género, una ciudad con integración social, o una ciudad inteligente, una ciudad esponja, una ciudad verde, todos ellos términos que se pueden acoplar tranquilamente a las ideas que nosotros tenemos respecto al modelo de ciudad que Podemos Leganés quiere ofrecer a sus vecinos y vecinas. Así que sin más preámbulo, lo dejo a Eduardo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Si con vuestro permiso me levanto. Metodología. Tenéis un documento que os hemos repartido. Es un documento de diagnóstico sobre la situación de la vivienda en Leganés. Luego os comentaré qué va a pasar con ese diagnóstico. El objeto de la reunión de hoy es hablar de los futuros desarrollos. Lo vamos a hacer en una primera parte y nos vamos a reservar una segunda que no estaba prevista para hablar sobre el conflicto de la vivienda en Leganés, que está en boga ahora porque hay convocatoria, o una primera convocatoria por el PSOE, se retiró, se va a hacer la misma convocatoria del PSOE otro día distinto y hay una diferenciación entre lo que plantean las asociaciones de vecinos que están en la federación y otras entidades que están en otro campo de trabajo, ¿vale? Entonces, luego lo vamos a comentar porque lo vais a oír estos días y entonces no sería bueno que yo no lo comentara o no lo explicara qué es lo que pasa al respecto. Sobre el futuro de los desarrollos urbanísticos en Leganés vamos a trabajar de la página 23 a la 31, para que lo sepáis, fundamentalmente, que es por dónde van los intereses especulativos de desarrollos urbanísticos. La primera pregunta que nos tendríamos que hacer en Podemos, que nos deberíamos hacer es: ¿en Leganés cabe todo el mundo? Para entendernos, si quisiera venir toda la gente de otras comunidades, ¿en Leganés cabría todo el mundo? ¿Tenemos que construir para que quepa todo el mundo? ¿Tenemos que agotar todo el terreno que queda, el poco terreno que queda? El suelo es finito, cuando digo finito se acaba. Entonces, lo agotamos, lo calificamos como urbano todo, y en las próximas generaciones que vengan, después, no le dejamos nada. Supongamos que las próximas generaciones pues quisieran poner en Leganés, un ejemplo, algo sobre la NASA o sobre algo importante de universidades, etcétera, no habría terreno, pues porque ya, como ahora hay una presión de demanda de vivienda, pues recalificaríamos todo el terreno. Entonces, nos vamos a una ciudad de 280.000 habitantes, ejemplo, 250, 280.000, creemos que tenemos servicios, infraestructuras y una administración que pueda soportar eso. Son preguntas que nos tenemos que hacer antes de, o sea, cuando vayamos a hablar de vivienda y de construir, porque cuando se habla de vivienda, enseguida hay los que salen a decir que es que hay que construir. Afortunadamente Podemos me refiero a nivel federal, y ONE lo está dejando claro, que no, y la propia Irene, no es un problema de construir nuevas viviendas. Pero ya digo que salen enseguida los agentes, los interesados en que hay problemas de vivienda, hay que construir. Hay poca oferta, hay que construir. Es muy caro el precio, o tanto de alquiler como venta, hay que construir. ¿Para qué? Pues cuanto más oferta hay, supuestamente baja el precio de la vivienda. Eso no es cierto.
porque ya hemos sufrido ciclos de este tipo que cuando se pasaba, había problemas por el precio de la vivienda en alquiler, venta, etcétera, se construía más, cada vez se construye más y esto no baja, no baja. Esto tiene que ver, el tema de la vivienda tiene que ver fundamentalmente con un tema de inversión. Me da igual que seamos un trabajador, que sea un fondo de inversión. Hoy, invertir tu dinero, el poquito que tengas, en la entidad financiera no te da nada y todo el mundo se refugia o busca el ladrillo. Cuando digo buscar el ladrillo, pues o compra una segunda vivienda, si la alquila o compra la vivienda para sus hijos, aunque el hijo tenga ahora mismo 8 años o 9 años, está pensando ya y compra, ¿me entiendes? O que tenga 15, me da igual. Entonces, es un refugio importante para el capital. El capital me da igual que sea nuestro, me refiero al poquito que tengamos, que sea el capital de los grandes tenedores o de los fondos de inversión, ¿no? Entonces, yo creo que esas preguntas primero no tenemos que hacer porque eso va a ser lo que vamos a ir discutiendo en los próximos días, como ha dicho Carmen, cuando definamos el modelo de ciudad de cara a lo que vamos a plantear en el próximo programa electoral para el año 2027, ¿no? Entonces tenemos que ser claros y tenemos que hacer una reflexión a unas preguntas duras. Cuando digo duras, las que os he dicho anteriormente, de si cabemos todos, de si tenemos que ir a una ciudad de 150 o 280.000 habitantes, si tenemos una administración que eso lo pueda soportar, si agotamos todo el término, etcétera, etcétera, etcétera. Porque cuando acabemos con el término, lo único que quedará es que otras viviendas o edificios que tienen 4 alturas, pues alguien se tendrá que plantear que hay que tirarlos para levantar 15 alturas, por ejemplo, ¿me entendéis? Entonces, eso es lo que tenemos que reflexionar, sobre qué modelo aspiramos de ciudad. Y si nos contestamos a esas preguntas, ya nos estamos contestando en parte a lo que pasa con la vivienda en Leganés o pasa la vivienda en cualquier otro municipio. Leganés, ¿quién es el responsable? ¿Quién tiene las competencias de vivienda? Las tiene las comunidades autónomas exclusivamente por la Constitución. El Estado solamente tiene competencias en ordenación del territorio, fundamentalmente en normas urbanísticas, ¿vale? Lo que sería planeamiento, planes parciales, los elementos que desarrollan el urbanismo. Las comunidades autónomas, todo lo que tiene que ver en vivienda, y los ayuntamientos tienen un elemento residual en las competencias en materia de vivienda. Ese residual es la que define y califica el suelo, muy importante, para entendernos. Un concejal, simplemente, yo conocía a un concejal que con un rotulador manchaba el plano de Leganés una línea, pero si manchaba esa línea, se recalificaba, por ejemplo, de residencial, había pegado un pelotazo el que tenía el terreno ahí. Entonces, los ayuntamientos son los que recalifican el terreno o cambian el uso del suelo, ¿vale? Y los promueven políticas incentivadoras de alquiler. Promueven, no tienen más posibilidades que hacer, ¿no? Siendo claro, sin que esas competencias de quién son cada uno, vamos a ver que el problema de la vivienda ahora, cuando terminemos la tarde, seguro que llegaremos a la conclusión de que el problema de la vivienda aquí y en muchos sitios, en este caso aquí, es un problema legislativo. Legislativo. Tiene que haber normas que frenen ciertas cosas y tiene que haber normas que faciliten otras cosas. Me explico. La forma de resolver los problemas de alquiler fundamentalmente tienen que ver con topar precios. Si no se topan precios, o sea, si no hay una norma que permita o que obliga a topar los precios, lo demás va a estar disparado. Luego vamos a contar casos. Están aquí, os he puesto aquí los casos y lo estábamos comentando hace un momento, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener claro que es la norma, la legislación, tanto en el Estado como a nivel autonómico, la que debe definir mecanismos para evitar, o facilitar, mejor dicho, corrijo, el acceso a una vivienda de todo el mundo, una vivienda digna. Si no, lo demás, perdona que os diga, es un salto, pasamos ese salto, volvemos al mismo problema, otro salto, volvemos al mismo problema, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque no se atacan las medidas claras. ¿Alguien piensa que conseguimos reducir que se paguen 1.100 euros por un piso en la calle Río Duero número 1 al mes? Solamente es medida legislativa. Topar. Ya puedes estar haciendo viviendas en alquiler, porque además construir viviendas en alquiler es a medio o largo plazo. Primero tienes que planear el suelo, definir el suelo, empezar a construir, y cuando le entrego la vivienda han podido pasar 10 o 12 años. Esa persona que está pagando 1.100 euros, cuando estén 12 años, vete a saber cómo estamos, ¿de acuerdo? Pero además el sistema se habrá tragado esas viviendas que hemos hecho, las habrá hecho suyas propiamente, como se ha hecho con toda la vivienda protegida, que eso es otro de los elementos que tendríamos que ver. Paréntesis.
os digo que cada vez que queráis, no tengo ningún problema que me cortéis y me preguntéis, porque yo afortunadamente espero que no se me vaya la olla. Bien, por lo tanto, ¿dónde estamos en los futuros desarrollos? El futuro desarrollo de la ciudad de Leganés dependerá de dos cosas. Una, de los intereses de los tenedores del suelo, la gente que se dedica al ladrillo, que dice, yo quiero que me califique aquí, o quiero que me califique aquí, o quiero que me califique allá. Y la segunda sería la que la administración, el ayuntamiento, con el acuerdo, el consenso con la ciudadanía, con las entidades ciudadanas, etcétera, definiera por dónde y cómo se crece. ¿De acuerdo? Eso se llama plan general. Este alcalde ha renunciado a hacer plan general porque el pleno está como para lo que queráis. No es posible sacar ni un plan general ni nada. Y se va a refugiar en 5 figuras que ahora os voy a comentar, ¿de acuerdo? Pero entonces, en este mandato de la corporación hasta el 2027, ¿va a haber algún cambio en el urbanismo? Va a haber algún cambio tácito, pero ningún cambio de norma, en este caso de plan general, de planeamiento. No lo va a haber. ¿Por qué? No les da tiempo, pero aparte tiraron la cuchara hace tiempo sabiendo que en el pleno no tienen mayoría. Si tuvieran mayoría, pues a lo mejor hubieran lanzado. El alcalde trajo en precampaña a una fundación del Partido Popular que se dedica a esto de hacer los planes generales, etcétera, sin contar con la ciudadanía. Eso sí, te venden que es una ciudad maravillosa, con muchos equipamientos, que van a hacer una cosa, bueno, la ciudad de la maravilla. La maravilla que soltó, que luego lo comentaremos, es recalificar el polígono de Butarque en viviendas. Esa fue la que nos trajo esa fundación con el alcalde en plena campaña, ¿no? ¿Es lo que se llama esto de Puerta de Madrid? No, ahora. Entonces, esa fue la fundación, y ahora lo que nos traen es lo que nos está diciendo el compañero, lo de Puerta de Madrid. Vale, primera cuestión. Leganés Norte es el barrio este, es un barrio que está configurado con más del 65% de vivienda protegida, ¿vale? Solamente prácticamente la vivienda libre está a partir de aquí a la derecha, que son las unifamiliares, ¿de acuerdo? Pero es un barrio que se diseñó en el año 97, con un número importante, muy importante, de vivienda protegida y de vivienda social. Cuando digo social, realojo, en buen sentido de la palabra, ¿vale? Realojo o viviendas de emergencia social, ¿de acuerdo? Entonces este barrio, que tiene unas características especiales en cuanto a calles, en cuanto a las propias aceras que ahora se quejan, bueno, no vamos a entrar ahora, pues no toca ahora, pero sobre este barrio hay un consorcio urbanístico de Leganés Norte. Ese consorcio es 60% de la comunidad, 40% del ayuntamiento, ¿vale? Cuando se constituye, inicialmente todos los recursos, ese es el pacto, porque yo formaba parte de ello, todos los recursos que generaba este consorcio, ganancias, llaman recursos ganancias, todo lo que se generaba se tenía que quedar en Leganés, ¿de acuerdo? Y así ha sido hasta hace poco. Entonces, este consorcio, desde el año 2012, estaba en liquidación. Desde el año 2012, en liquidación. Bueno, pues en el año 2025 le han rehabilitado y ya no está en liquidación, sino que ahora está activo. O sea, lo bueno es poner activo para desarrollar lo que os estoy marcando con los dedos hasta aquí. Esta es la vía del ferrocarril, ¿de acuerdo? Entonces, al otro lado de la Ronda Norte está la Ronda Norte. Bueno, pues todo esto es el arroyo Butarque, todo esto que estáis viendo gris es el arroyo Butarque, y entonces lo que plantean es recalificar todo lo que era al norte de la Ronda Norte hasta el arroyo Butarque. Luego vemos los elementos graves que eso tiene. Entonces, recalificar todo ese terreno en una forma de L, por decirlo de alguna manera, abrazando al barrio de Leganés Norte. Esa es la primera propuesta de desarrollo que estamos discutiendo con las asociaciones, porque es un tema grave. ¿Por qué es un tema grave? Primero, porque el plan general que tenemos en vigor define que no se salte la Ronda Norte. Al norte de la Ronda Norte no se construía. Ese era el límite, ¿de acuerdo? Ese era el límite. Ese era el pacto que hicimos en el año 2000, cuando acordamos el plan general, los que estaban entonces, que era el PSOE e Izquierda Unida, ¿de acuerdo? Bien, dicho esta Ronda Norte era la que pusimos como barrera, que no se saltaba, no se edificaba a partir de ahí, ¿de acuerdo? Sin embargo, ahora, con esta propuesta, que ahora os detallo, se calientan suelos al otro lado de lo que se llama la Ciudad Deportiva de Lega, esto que está utilizando, ¿vale? Finca de la Botella. Bueno, pues todo esto
esta es la carretera de la Fortuna, esta es la finca de la Botella, esto es lo que le llaman, para cordialmente lo podéis conocer, la finca de los curas, porque mayoritariamente el suelo es de los curas, estos que están aquí en San José, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería lo que yo, carretera de la Fortuna, lo que denominaríamos la finca de los curas, y a partir de aquí, que esta es la subestación eléctrica, me imagino cuando habéis ido andando por ahí habéis visto la subestación eléctrica, este es el camino, la vereda que va hacia Fortuna y luego hacia el Corcón, ¿vale? Pero esta es la subestación, bueno, pues todo, y esto es solo agua, ¿vale? Esto es solo agua, la piscina es solo agua. Bueno, pues todo esto es lo que los tenedores de suelo, los especuladores, quieren que se recalifique. Los tenedores de suelo nunca quieren que se recalifique el suelo hacia Fuenlabrada, porque es como considerarlo segunda corona, por decirlo de alguna manera. O sea, el interés de todos estos es presionar a Madrid, hacia Madrid, M40, ¿vale? Esto es M40, es acercarse a M40, ¿no? Desde la lógica empresarial está bien, digo, no me lo toméis a bien, no me lo toméis así de tal, pero está bien desde la óptica empresarial, porque vende, o sea, son cercanía, locomoción, comunicación con Madrid más rápida, ¿de acuerdo? Sin embargo, nunca quieren, si queréis luego vemos el plano, nunca quieren ir hacia Fuenlabrada. Cuestión esta, que el Ayuntamiento de Fuenlabrada ya ha hecho varios envites al Ayuntamiento de Leganés, históricos, de que se permute terreno para que Fuenlabrada llegara hasta la M50. Hasta la M50, que es el terreno ese que no queremos nosotros, lo tenemos invadido con una parte de industrial, ¿vale? Pero no queremos seguir construyendo. Digo nosotros, no, digo en este caso quien gobierna. Entonces, los tenedores de suelo, quedaros con la copla, solamente quieren tres zonas donde actuar. La zona norte, ¿vale? La zona norte, esta, que es la que también el consorcio promueve y ellos también promovían, luego ahí en el documento veis quién son los propietarios del suelo aquí, mayoritario, que es el Ayuntamiento de Leganés y el propio consorcio, ¿de acuerdo? Y luego quieren construir, los tenedores del suelo quieren construir desde el barrio de Veredas Estudiantes hasta la piscina de, ¿cómo se llama? Hasta la piscina de Getafe, ¿de acuerdo? Bien, eso es otro espacio importante que queda ahí, que son donde los propietarios se mueven bien. ¿Por qué? Aquí ya no hay nadie que sea nadie de la boina, que sea un labrador que tenga terrenos. Los labradores que veis algunos todavía labrando son que les autoricen o les ceden para que hagan la labor, ¿me entiendes? Pero ya todo está en manos de tenedores de suelo. Cuando te digo tenedores de suelo, especuladores o en los que se mueven en el ladrillo Leganés, que tienen mecanismos legales y jurídicos para hacerse con ese terreno sin haber soltado un duro. Se llaman opciones de compra, etcétera. Bueno, luego si queréis, por no entrar en una terminología que no quiero cansar, ¿vale? Bueno, esta operación, ahora vamos a ella, esta operación, que la tenéis en la página 23 y siguientes, os doy los datos, lo que significa fundamentalmente es un pelotazo, ¿vale? ¿Por qué es un pelotazo? Y aquí me diréis, hombre, el pelotazo lo va a hacer el consorcio, es público, ¿cómo es pelotazo? El pelotazo sería para lo público, ¿vale? Pero no quita de ser pelotazo. Cuando digo pelotazo en el sentido de que vulnera el plan general saltándose la ronda norte, ¿vale? Segundo, invade, presiona al arroyo Butarque. De hecho, algunas de las zonas verdes que ellos contemplan en el desarrollo son zonas inundables del Butarque. O sea, ellos se adjudican como zona verde, que tendrían que hacer zona verde en estos sitios, se la adjudican, pero es la zona inundable del propio arroyo Butarque, porque el arroyo tiene que tener unos márgenes, como pasa con cada infraestructura, tiene que tener unos márgenes. Entonces, curiosamente, en estas que estoy marcando aquí con el dedo, aquí colocan las viviendas de renta libre. Las de pasta, ¿vale? Las de mucha pasta. Aquí, que esto está calificado por el plan general como zona verde, que es lo que está pegado a la vía del ferrocarril, las áreas de influencia de las infraestructuras no te dejan construir, pero, y se calificó por el plan general como zona verde, ¿vale? Sistema General de Espacios Libres, SGL. Entonces, aquí, que espacio libre, esto, lo que hace la Comunidad de Madrid es que te pone las viviendas del plan Vive, de alquiler. Perdona por lo que voy a decir, ¿vale? No me estoy huelen y nos vamos a quitarlas cerca de las viviendas de renta libre, ¿me entiendes? Las bajamos aquí fuera, allí apartadas, ¿vale? Perdón por mi terminología, ¿no? Entonces, eso es lo que significa como pelotazo, pero significa que va a poner casi más habitantes en esta L que lo que propiamente está en el barrio.
Este barrio ya sabéis que tiene una gran presión de vivienda social, ¿de acuerdo? Si aquí se le meten 1000 y pico viviendas de alquiler del Plan Vive, la presión, imaginaros, ¿vale? Sobre el barrio va a ser más fuerte, sí, más fuerte, nunca mejor dicho. Y este desarrollo, que son las viviendas de renta libre, tiene elementos muy negativos. Primero, las salidas viarias de tráfico de esta zona y de esta siempre se van a cargar sobre la ronda norte del Leganés Norte. No van a salir directamente al M421, ¿vale? No van a salir directamente, no se puede. Entonces, es un barrio que se hace encajonado para vivir tranquilo y que las salidas serán a la rotonda o a cualquiera de los elementos dentro de la propia ronda del Leganés Norte, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a generar mayor tráfico, mayor presión sobre el barrio de Leganés Norte. A lo que hay que añadir, que esto que veis aquí, este enlace que os falta, luego os hago otro plano, es el enlace que une Leganés Norte, lo van a construir, con Legatec. Legatec tiene un problema que no solamente con su rotonda, esa mega rotonda que se ha hecho, que nos ha costado una millonada para dar salida a los camiones de Coca-Cola, etcétera, ¿de acuerdo? Ellos quieren salir por otro sitio para escaparse, porque no le dan salida a la carretera de Toledo, quieren salir corriendo y escaparse por Leganés Norte, Parque Sur, carretera de Toledo, ¿de acuerdo? Entonces, el propio desarrollo industrial, por decirlo de alguna manera, porque el Legatec todavía no tiene nada de industria, tiene otra cosa, pero todo el desarrollo lo van a cargar de vehículos aquí, y entonces este barrio va a estar dividido con una barrera física, que es el barrio de los buenos, de los ricos, porque es la vivienda de renta libre, y para abajo, pegado ya hacia la vía, por decirlo, la gente que va a vivir en alquiler o que va a estar en viviendas de carácter social. De los datos de la operación no os entro más porque si no, no participáis, ¿vale? No os da tiempo a palabra. Entonces, lo tenéis en el documento, está por ahí Rosa que acaba de llegar y no le han dado el documento. Digo, está mirando y ¿qué es el documento? Bueno, entonces el tema del... no os cuento más sobre el tema de las características, pero sí os tengo que decir que esta operación la vende la Comunidad de Madrid, como una operación pública. Pública es porque quien lo desarrolla es un organismo público. Se fastidia lo público cuando Ayuso dice que en este consorcio, que hoy es público, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, en este consorcio van a dar entrada al capital privado. Si dan entrada al capital privado, son los grandes fondos de inversión, etcétera, que van a venir a desarrollar estas 1000 y pico viviendas, que eso es un ojito, ¿vale? Es un ojito a mirar ahí, ¿no? Entonces, este es el primer desarrollo que se haría por la Comunidad de Madrid y sobre el que ya hay una presión. Ya hay en Leganés constituida una cooperativa, asociación, etcétera, de demandantes de viviendas aquí. El otro día en el Saramago ya un gestor convocó a 500 personas, porque lo llenó entero, 500 personas que ya han pagado una cuota de suscripción a esa cooperativa o a esa asociación para que le concedan en un concurso público, que no sabemos cómo se va a desarrollar esto, le concedan en un concurso público parcelas para hacer esas viviendas para ellos. O sea, aquí ya se empiezan a mover. Ha salido uno, pues pasado mañana saldrá otro y así. ¿Para qué? Para presionar sobre el consorcio, sobre Díaz Ayuso y sobre el alcalde, de que se saque el concurso público, de quienes van a hacer la vivienda, el concurso público, concurso de concesión de parcelas para construir, y que me toque, cuando me toque me den. No es así de claro, no, que me toque, que me den, ¿vale? Porque tengo 500 o 1000 jóvenes que están pagando la cuota y si no los muevo, ¿eh? Y el otro día ya me vieron en un acto, ¿me entiendes? Entonces si no los muevo, y saldrá otra cooperativa y dice, yo también tengo otros 500, si no me dan una parcela yo los mueva. Esa es la vieja técnica que ha funcionado en Leganés desde la llegada de los ayuntamientos democráticos, ¿vale? Bien, os digo que por lo tanto sobre esto hay un interés. Y la pregunta es, ¿cuándo van a estar las viviendas? Yo no me atrevo a decir que antes de por menos de 8 o 10 años, ¿vale? Porque aquí hay que hacer, primero, un planeamiento, esto se debería hacer con una modificación del plan general o un nuevo plan general. La Comunidad de Madrid, con una de las modificaciones que ha hecho del suelo, permite actuar en el suelo, sin tener que ir a modificación de planeamiento.
Por lo tanto, no hacen modificación de planeamiento y lo que hacen un plan especial, hacen un plan especial de desarrollo de esta zona, como van a hacer otros, ¿vale? Entonces ya no hay plan general, y ya no tiene que pedir al pleno, ya no va a haber control, sino que la Comunidad de Madrid, en el consorcio, va a hacer un desarrollo para adelante, ¿vale? Para adelante. Ha habido una figura parecida, para que lo sepáis, por si acaso algún dice, no, pero es que ya Leganés ya hubo una cosa, lo mismo. No. Algo parecido es como se hizo Arroyo Culebro. En Arroyo Culebro, que era un desarrollo de 3 municipios, ¿vale? De 3 municipios, lo que hicieron estos 3 municipios es ceder el planeamiento a la Comunidad de Madrid en esa franja, Cuando decimos ceder el planeamiento es, tú defines la Comunidad de Madrid, define el planeamiento y luego nosotros vamos aprobando uno a uno si estamos de acuerdo. Si no, ¿qué hizo el ayuntamiento en su día? Como eran ayuntamientos de izquierda y tal, le aprobaron. Pero nunca es lo mismo que aquí con un plan especial, ¿vale? Aquí el plan general se debe modificar. Y donde dice que esto es tierra de huerta, tiene que decir que es suelo urbano. ¿Cómo lo van a hacer? Por la vía que os he dicho, ¿vale? Entonces, esta figura la van a hacer, porque lo digo yo, en términos coloquiales. Luego, si queréis, os cuento más terminología jurídica, pero pues no agotaros o no cansaros. Os he dicho que en este desarrollo mayoritariamente es el consorcio y la Comunidad de Madrid, os tenéis los datos ahí, os he puesto hasta el número de parcela y todo, porque lo que he pretendido yo es que la información que yo tengo, que yo manejo, que yo trabajo, la tenga todo el mundo. De hecho, este documento esta noche se va a colgar en las redes para que sea público, ¿vale? Para que lo tenga más gente. Hoy lo tenéis vosotros en primero, y a partir de esta noche lo tendrá todo el mundo. Este es el primer desarrollo que os quería contar, ¿no? Luego os doy más datos y más... Y gracias. Os doy más datos y más tarea. El segundo es el que os he dicho anteriormente, os he anunciado el cambio de uso industrial del polígono de Butarque a residencial. Ya se están vendiendo parcelas del polígono de Butarque con la perspectiva de que le van a cambiar el uso de industrial a residencial. Esto es como pasar de 1.1 a 1.5 el valor, para que os hagáis una idea, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué va a significar eso? Que el tejido industrial se va a pirar. ¿Por qué? Porque si yo soy empresario, yo por la nave, esta finca que tengo aquí, esta nave, de no sé qué, que hago 4 cachivaches, porque no es un polígono industrial potente de importante siderurgia, etcétera, no sé qué, pues le doy el pase, lo vendo, lo vendo ya cambiado al precio residencial, y si quiero seguir con la empresa, pues me voy a Illescas o me voy a un pueblo de Toledo, y si no quiero seguir, pues ya pongo el pelotazo hasta luego, Lucas, ¿vale? Entonces esto significa, primero, pérdida de tejido productivo e industrial, y segundo, empleo. A tomar por saco el empleo. Si os dais cuenta, con una vieja técnica que no es muy legal del todo, pero aquí como todo hay que gastarse pasta para demostrar que no es legal, ya hemos empezado a ver alguna figura en todo lo que tiene que ver con el frontal de Getafe. Ya habéis visto que Getafe en el polígono ha llegado haciendo viviendas hasta el término. Es más, el Ayuntamiento de Leganés hemos tenido que hacer parte de sus aceras se lo hemos tenido que hacer, ¿vale? Por no decir la parte de la calle, ¿no? Y entonces, ¿qué le hemos empezado a colocar desde Leganés? No, yo digo, ¿qué se le ha empezado a colocar? Servicios para los vecinos del Bercial. Entonces se le ha empezado a colocar gimnasios, se le ha empezado a colocar burgers, se le ha empezado a colocar hipermercados, varios, gasolineras, o sea, se le está colocando, si estáis dando cuenta, se le está colocando ya lo que serían servicios para la gente que vive en el Bercial. Por lo tanto, hay una especie, un inicio de lo que pretende hacer el Partido Popular, que es eliminar Butarque. Estamos hablando de 1.200.000 metros cuadrados. No es una broma, ¿eh? Hay viviendas para, vamos, con esto lo que os he dicho, se acabó lo que se nos daba. Entonces, ese es el tema que tendríamos que ver también como Podemos cuando decimos o cuando nos planteamos si lo que estamos apostando es por tejido productivo o industrial, otra cosa, qué tipo, qué características, etcétera, o si lo que estamos apostando es, pues, fuera de aquí las naves, fuera de aquí las industrias, y levantamos viviendas que parece ser que es lo que tira, Oye, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, señora. ¿Me quieres decir cómo queda el polígono industrial de Prado Vera en este tema? Bueno, el polígono Prado Vera en este tema, este polígono Sí. nació o se empezó a generar de manera clandestina, Sí. irregular, ¿vale? Ese es un quebradero de cabeza que se encontró el Ayuntamiento Democrático en el 79, se lo encontró, y no ha sido posible reordenarlo hasta
la época ya la última de Mariano y Rosario, a última hora, se reordenó. Pero cuando digo se reordenó, si vosotros vais al propio polígono, las calles van haciendo así. ¿Vale? O sea, a eso le llaman reordenar. ¿Por qué? Porque no era posible poner de acuerdo a la gente, no era posible de acuerdo a poner a la gente, es, os salís todos, hacemos el polígono bien y os volvemos a meter. No. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que las calles van haciendo así, uno tiene una nave en condiciones, otro va a hacer una chabola, bien. Entonces, este polígono tiene acceso de entrada desde la García de Toledo, ¿de acuerdo? Tiene acceso de entrada. Es un polígono que tiene el mayor número de chamarilerías de España. O sea, todas las chamarilerías están ahí. Por eso se prenden fuego cada 2x3 y cosas de esas que ya os imagináis. Entonces, con este enlace que es para unir Legatec con salida de tráfico hacia Leganés Norte, van a dar un servicio más al polígono de Prado Vera, ¿vale? El polígono Prado Vera es como, por decirlo de alguna manera, la finca de la botella. No igual ahora, ¿no? Pero digo, hay que sacarlos todos allí, colocarlos aquí de momento, reordenar esto, hacerlo en condiciones y volverlos a coger y volver a meter. Eso humanísticamente es imposible, ¿vale? Entonces, por eso tenemos ese polígono que eso es... no es soportable, ¿vale? No es soportable lo que hay. Y hay algunas industrias de interés, ¿vale? Pero no es soportable. Y pegado al polígono de Prado Vera, ya pegado en la cornisa de la carretera de Toledo, hacia la M40, esto ya sabéis que la tercera fase de lo que sería Legatec, la tercera fase, si la segunda fase no se ha desarrollado todavía, la tercera se ha jubilado mi hija y no está la tercera ni diseñada, ¿vale? Ni diseñada. Bueno, porque además el gobierno, el Ministerio de Fomento no permite enganchar a la carretera de Toledo, o sea, tiene problemas serios de comunicación, ¿de acuerdo? Bueno, el segundo tema que os he dicho ha sido el polígono de Butarque, ¿vale? Voy rápido para que luego me preguntéis lo que queráis. Luego, la tercera es actuar sobre parcelas de equipamientos. La ley del suelo, una de las modificaciones últimas que ha hecho Ayuso, es tres modificaciones. Una que os he dicho, hacer un sistema para que me permita actuar donde yo quiera. El segundo es hacer viviendas del Plan Vive en las redes supramunicipales, luego ahora llegaremos, redes supramunicipales. Y el tercero, le permito a los ayuntamientos que el suelo de equipamiento es donde hay que hacer una biblioteca, hay que hacer una piscina, hay que hacer una escuela infantil, hay que hacer un polideportivo o un centro cultural. En esas parcelas que el ayuntamiento tenga vacante, pueda construir vivienda. Si eso se hace, se genera un desequilibrio, porque esos solares que los ayuntamientos deberían construir esos equipamientos, otra cosa es que no tengan dinero, otra cosa es que prefieran olvidarse de ello de momento. Eso está hecho para mantener un equilibrio con el desarrollo urbanístico donde está el solar, ¿de acuerdo? Si ese solar está en medio de Solagua, es porque el desarrollo contempla que tiene que haber unos metros cuadrados por cada X número de viviendas que se van a construir, tiene que haber un volumen en concreto edificatorio posible de equipamientos. Si ahora la ley del suelo dice, no, donde ahí íbamos a hacer un polideportivo, donde se puede hacer un polideportivo, vamos a hacer viviendas, caeremos en déficit. Cuando déficit, agotaremos esa parcela para viviendas y donde va a ser un polideportivo ya no podemos hacer el polideportivo, por lo cual ese barrio arrastrará el déficit para toda su vida ya de que no tendrá instalaciones deportivas, ¿de acuerdo? Esa es la figura que le permite a los ayuntamientos. Entonces este ayuntamiento empezó a plantearse lo de actuar sobre parcelas, pero se ha dado cuenta de que si tiene un problema para construir una parcela que le queda de vivienda de alquiler, porque en ese suelo solamente se puede hacer vivienda de alquiler, en el suelo de equipamiento, si tengo problemas porque no tengo dinero para hacer esa parcela, esta famosa, que luego no vamos a discutir a última hora, como para meter yo más parcelas de equipamiento, que el ayuntamiento tiene muchísimas, ¿vale? El ayuntamiento tiene muchísimas, como para metérselo ahí, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo tienen ahí parado porque no hay financiación. Cuando digo financiación no es que el banco tenga un préstamo, no hay nadie que ponga pasta por el ajero, en este caso el gobierno de la nación o el gobierno de la Comunidad de Madrid, a fondo perdido para hacer vivienda en alquiler, ¿de acuerdo? El cuarto eje que plantean de desarrollo, en este caso este gobierno actual, es el Plan Vive. El Plan Vive es que sobre el suelo supramunicipal es que cada vez que se hace un desarrollo urbanístico, por ejemplo, el PP4 enfrente del hospital, se van a construir, ejemplo, pongo en términos generales, ¿vale? Se construyen 1000 viviendas, tiene que ceder el 10% de ese suelo para viviendas
o ahí o en un sitio ubicado, Ha habido polígonos que para no quitarse del medio la posibilidad de viviendas sociales, ¿qué hicieron? Se reubicaron en este triángulo. Por eso la Comunidad de Madrid tiene solo aquí. Entonces el PP4, el PP1, el 5, bueno, luego os cuento el nombre de cada uno para que os sea familiar, se alojó, se dijo, todo este volumen que no le quiero yo aquí en el PP, por ejemplo, en vereda o en ningún sitio, porque no me gusta, cuando me toco la nariz porque huele, cuando digo huele, perdón, para los ricos, ¿vale? Entonces, lo traslado a otro sitio. Entonces, la adjudicaron, compraron toda esta parcela para decir, lo que tengo que ceder del PP8, lo pongo aquí, lo que tengo que ceder del PP4 del centro hospital, lo cedo aquí, esto es bueno. Entonces, en estos suelos de supramunicipales es donde la Comunidad de Madrid hace Plan Vive. El Plan Vive es vivienda en alquiler, y ahora ya a continuación decimos de baja calidad, de penoso desarrollos, etcétera, etcétera. Pero vivienda en alquiler. La apuesta que acaba de anunciar el alcalde en el debate del Estado de la ciudad hace un par de meses es 4.500 viviendas en Leganés. En alquiler. Luego le sacamos nosotros la coletilla de que es de baja calidad de edificación, de los problemas que hay de la gestión, de lo que queráis, ¿vale? Pero 4.500. Lo digo para lo que están ahora hablando, de la vivienda en alquiler pues de 108. Claro, si tocamos un melón, calientas a la fiera y la fiera se pone en marcha. Cuando digo la fiera se pone en hacer los chungos. La fiera no se pone a hacer política de alquiler consensuada, discutida, razonada en el término municipal. No, se pone pues, a la fiera. Cuando digo la fiera, a la derecha, se pone a hacer cosas que no corresponden. El quinto eje que está trabajando la Comunidad de Madrid, que está trabajando el Ayuntamiento de Leganés, es continuar con la política que planteó el Partido Socialista del cambio de uso de locales a viviendas, ¿de acuerdo? Esto es un sin parar, ¿de acuerdo? Cada vez más, había barrios que estaban vetados porque tenían agotado el volumen de viviendas que habían construido y siguen, o sea, han entrado ya también ahí, se les ha eximido, se les ha ahorrado de que tenían que construir tenían que tener una parcela y media por local, que cambian por vivienda que se construye, se les ha eximido, o sea, al final metemos más gente en los barrios que tenemos capacidad de dar respuesta. Por ejemplo, os pongo un detalle que os va a venir a algunos a la cabeza. San Nicasio Río Jarama, había una galería comercial, un mercado, ¿vale? Un mercado, ese se ha transformado en vivienda. Y se van a hacer 24 apartamentos, minis apartamentos. Serán 24 familias que van ahí, que traerán su coche, como es normal. Pero es que el barrio no aguanta más. O sea, ahora mismo no tiene más, no puede. O sea, como no se lo suba la gente al bolsillo, se lo mete al bolsillo, pues digo, los problemas que van a traer. Entonces, este sistema, que lo tenéis también ahí detallado ahí, cuántas van en los últimos años, qué características tienen, etcétera, cuál es la normativa, etcétera, pues os tengo que decir que es uno de los ejes que este gobierno potencia, me refiero, desarrolla. Cuando digo que potencia es, ni los de antes ni los de ahora inspeccionan el cambio de uso. Cuando digo que inspeccionan es, aquí tengo un local y ahora tengo una vivienda, tengo que ir a comprobar que la vivienda cumple unos requisitos, ¿de acuerdo? Que cumple unos requisitos. Eso no lo hago, no inspecciono, no doy célula de habitabilidad. Pero sin embargo, si el edificio se ha construido, un edificio normal se ha construido, tiene que ir al ayuntamiento, inspeccionar el edificio final y dar la cédula de habitabilidad. ¿De acuerdo? Digo, para que os deis cuenta cómo se hacen dejaciones de funciones para ir permitiendo, de hecho, una situación que genera problemas. Hace un momento comentaba a algunos compañeros aquí, antes de que empezáramos, hay cambios de uso que no se sostienen. La normativa que implanta el ayuntamiento es que la vivienda resultante tenga como mínimo 30 metros cuadrados. 30 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Cuando construimos un edificio de vivienda protegida, le estamos exigiendo como mínimo, por las unidades que tenga, más de 60 metros cuadrados. Entonces, ¿por qué puede haber una vivienda de una categoría y otra de otra? Pero es que además las de 30 metros cuadrados tampoco cumplen los requisitos de los 30 metros cuadrados. Si se inspeccionan, hay muchísimas que no tienen 30 metros cuadrados. Las he visto, yo he hecho un trabajo y las he visto y les he dado. Bueno, pues entonces, por decirlo de alguna manera, y acabo ya, mi primera parte es, ya os he dicho por dónde van los intereses. Los intereses especulativos es Ronda Norte hacia la M40, ¿vale? Ronda Norte hacia M40, por lo tanto hacia el arroyo Butarque, esa es la primera presión que hay, y
La segunda presión que hay es desde el barrio de Vereda hasta la rotonda denominada Getafe, o la palabra Getafe, ¿vale? En ese lado, no enfrente del polígono, ¿de acuerdo? Y luego, esa es la presión que tienen los que tienen terreno. Vamos a ver, los intereses de los que tienen terrenos, de la administración, aunque no me guste la administración porque es de derechas, son distintos. ¿Por qué? Porque el que tiene terreno lo que quiere es que me lo cambies, ¿vale? ¿Me entiendes? Que donde pone es rústico, me lo pongas en urbano, me lo recalifiques, pegado el pelotazo, y ahora yo pueda ya generar lo que viene haciéndose típico aquí en esta ciudad, en las cooperativas, todas esas cosas que ya no sabemos, para seguir sacando dinero que al final, ¿quién paga el producto final? El chico o la chica que va a entrar en esa, o chicos o chicas que van a entrar en esa vivienda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese modus operandi de los que se dedican al ladrillo, están presionando para que de la Ronda Norte para arriba, y están presionando para el trozo que os he dicho entre Vereda y la rotonda de Getafe. Nunca no se plantean el desarrollo de ir hacia Fuenlabrada. Eso no, porque es un poco como una segunda división, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Me ha faltado deciros aquí en el plano, que lo voy a sacar ahora mismo, perdonad, lo voy a sacar en el plano. Vale, esto es la R5, ¿de acuerdo? La R5, y el desarrollo, os he dicho, esta es la finca de la Botella, os he dicho la finca de los curas, que os he mencionado, desde la finca de los curas hacia esta de transformación, en lo que os hemos llamado un desarrollo que ya le dieron los especuladores, le dieron nombre de plan parcial número 11, fíjate, si iban ya, si le dieron, y luego toda esta parte que queda aquí pegado ya hacia Alcorcón, ¿vale? Hacia Alcorcón, corrijo, que os he dicho una cosa que no es cierta. Esta es una eje fuerza de una carretera que estaba pintada en el plan general, esta no es la R5, perdona. Entonces, todo esto que va hacia el frente, hacia las Presillas y hacia el polígono de San José de Banderas, esto es lo que se llama, en el argot urbanístico, pedazo del Estado. Ahí hay una fuerte presión, porque es un gran tenedor de suelo, un fondo de inversión muy importante, que es dueño de esta parte de aquí de suelo, es el propietario, y que tiene a un gestor aquí como manager del asunto, y están haciendo mucha presión para que sea recalificado. Por lo tanto, nos podríamos encontrar una recalificación de todo lo que es encima de la Ronda Norte, nos encontraríamos hasta lo que es finalizar con la carretera de Toledo, porque esto ya con la M45, Esos son los desarrollos. Y lo que nos tenemos que plantear y a cabo es, en Podemos, esas preguntas que nos hemos hecho al principio, ¿cómo rima con todos esos intereses? Y si son intereses antagónicos a nosotros o no. Eso para que lo dejo ahí, para que lo reflexionemos. Segunda parte, para acabar, página, para que os sitúe yo en la página que podáis ver. Bueno, en la anterior legislatura, legislatura no se llama porque los ayuntamientos no legislan, en la anterior corporación, página 18, ¿de acuerdo? 18 y 19. En la anterior corporación, el Partido Socialista ofreció 2.000 viviendas, 1.000 en alquiler y 1.000 en propiedad. Esa cantidad la bajó después a 600 y pico y finalmente se ha quedado en 216 en alquiler y 134 en venta. Eso es lo que se ha quedado. Porque venden 3 parcelas de vivienda protegida, las venden para que se hagan viviendas de renta libre, se pasan a renta libre, perdemos 3 parcelas de vivienda protegida, alquiler o vivienda protegida, y las vende el ayuntamiento para que se hagan viviendas de renta libre. ¿Cuál era el propósito de esa venta? Especulativa, inaceptable de un ayuntamiento supuestamente de izquierdas, etc. Era que así se financiaban 3 parcelas de vivienda en alquiler. 3 parcelas de vivienda en alquiler en el PP4, que antes iban a ser en Solagua, el acordado que los vecinos montaron una serie de movilizaciones y el gobierno anterior de Santiago Llorente las movió y las pasó al PP4, porque como todavía no vivía nadie dijo, pues las meto aquí y cuando vengan ya se las van, perdón por la frase, se las asumen, ¿no? Bien, pues esas 3 parcelas de vivienda en alquiler, 3 parcelas de vivienda en alquiler, se saca el proyecto y se saca el concurso de obras.
y a las 3 parcelas se presentan las constructoras, a las 3. Entonces van a un consejo de administración, y solamente adjudica el PSOE 2. Porque la tercera, esto ya estamos hablando de marzo del 2023, un mes pendiente de las elecciones, ¿vale? Porque esta tercera, dicen ellos, esta no la sacamos, en el nuevo cambio de la nueva corporación, la sacamos a venta, ¿vale? Pero de las 3 que ya tenían constructoras, 3 tenían constructoras, y si van a adjudicar, adjudican solamente 2, que son las que se están construyendo ahora, y dejan una tercera, ¿de acuerdo? Y esa tercera la dejan, en el Consejo de Administración dicen que la próxima corporación veremos, porque la querían pasar a venta. Y ahora, pues como ha salido una movida con el secretario general del PSOE sobre su vivienda, que ahora lo explico si queréis, que no es un problema de sorteo, Bueno, pues con la historia esta, pues el PSOE sale y dice, vamos a cambiar, que donde se habla del secretario que le toca una vivienda, vamos a hablar de que no quieren hacer una parcela, no quieren hacer la tercera parcela de vivienda en alquiler. Ellos la dejaron sin adjudicar, está ahí ahora mismo construyéndose, la dejaron sin adjudicar. Entre ellos lo dejan sin adjudicar porque además son conscientes de que tienen un problema de financiación. La vivienda de alquiler que construyen los ayuntamientos va contra tu casa, contra el ayuntamiento. Una de dos, o el ayuntamiento tiene mucho dinero y puede destinar ese dinero a construir vivienda de alquiler, o deja de hacer inversiones, no hago un polideportivo, no hago un centro social, no hago una cosa para mayores, o sea, dejo de hacer algo porque voy a hacer viviendas, o tercero, me endeudo, pido créditos a los bancos, me endeudo para poder hacerlas, siempre y cuando el ayuntamiento esté en condiciones de poder endeudarse, de subir el nivel de endeudamiento, que no es el caso del ayuntamiento de Leganés. Por lo tanto, hay un problema de financiación. Porque estas 2 que os he dicho antes, que ya se están construyendo, aunque se han vendido 3 parcelas de vivienda protegida, se han vendido para renta libre, el dinero que se ha sacado no consigue tapar el coste de las 2 parcelas. Por lo tanto, estas 2 parcelas que se están construyendo, habrá que llevar dinero del ayuntamiento a Insule para tapar este año casi con toda seguridad, o el próximo año, para tapar lo que no se ha conseguido para financiar estas parcelas, ¿vale? Estas 2 parcelas que se están construyendo se están financiando una parte con las 3, de las 3 de venta, y 4,5 millones que consiguió el recuenco de los fondos Next Generation, consiguió para que llegue el dinero ahí. Pero aún así, estas 2 parcelas no tienen financiación suficiente, ¿vale? Me explico, habrá que coger dinero de todos los impuestos de todos nosotros y nosotras para terminar de pagar y amortizar esas viviendas. Porque cuando hablamos de problemas de vivienda de alquiler, hay que hablar, os he dicho al principio, de legislación. Anteriormente, en mi época, cuando se construyeron 208 viviendas conmigo en alquiler, el Estado financiaba prácticamente hasta el 95% la construcción de la vivienda. Para entendernos, no hacer vivienda de alquiler en esa época sería de criminal, ¿vale? No hacerlas. Ahora hay que ver cómo se consiguen los recursos económicos. Entonces el Estado no está poniendo pasta, te financia en el banco, ya, pero si yo no quiero ir al banco a pedir un préstamo, si lo que quiero es que me pongas a fondo perdido, pues si no, ¿cómo hacemos las viviendas? ¿Qué hago? ¿Quito el polideportivo para hacer la vivienda? Me da igual, ¿me entiendes? Bien, entonces el Estado no pone un pago y la Comunidad de Madrid menos todavía porque no cree en ello. Entonces hay un problema que para construir vivienda de alquiler pública es necesario tener fondos públicos que se destinen a ello. En vez de, no me digáis que sea demagogo, en vez de armamento hay que poner dinero para hacer construir vivienda. En vez de gastarnos dinero en no sé qué historias, hay que poner dinero para vivienda. Igual que hay que poner dinero para sanidad pública, hay que poner para educación pública, pues hay que poner también para la vivienda pública. Entonces, eso no existe. Entonces hay un problema, en todos los ayuntamientos, le decimos todo, nos movilizamos y decimos, los ayuntamientos tienen que hacer vivienda en alquiler, vivienda pública en alquiler. Ya, pero ¿y de dónde sacamos los recursos? Y luego la última. Hacer vivienda en alquiler no significa que estamos haciendo vivienda de alquiler para la señora que está en la calle La Luna. Estamos haciendo vivienda en alquiler para alquilarla a precio de módulo que dice la Comunidad de Madrid. Para entendernos, el que entre en esa vivienda de alquiler, en 216 y en las próximas que se hagan, van a tener que tener un recurso mínimo. Van a tener que tener unos recursos, unos salarios
aceptables para poder pagar esa vivienda de alquiler. Por lo tanto, tenemos que discutir, hacemos esa vivienda, pero luego nos va a quedar una parte que se llama vivienda social de emergencia, de necesidades inmediatas, que no vamos a atender, porque no tenemos viviendas. A esas son las que hay que responder. Bueno, ya visteis que ahí ha surgido este problema y fruto de eso hubo una convocatoria. El Partido Socialista lanzó que iba una concentración en la calle La Luna hace unos días, que no se ha hecho, se ha pospuesto al día 30, y convocó a algunas asociaciones y a algunos sindicatos para movilizarse contra el Partido Popular. Pero no les contó que es que la tercera no se adjudicó porque no quisieron. ¿Me entiendes? Y lo dicen, no, es que el PP ahora no quiere. Bueno, yo no me lo toméis, a ver si va yo parece que es que yo defiendo al PP. Yo lo que digo es que el ayuntamiento tiene un problema económico. Ya podéis hacer lo que queráis, pero tiene un problema económico. Tiene un problema económico. O sea, quitamos la solagua y hacemos y se hace la vivienda. Porque en la tercera parcela están 20 millones. 20 millones. Lo he puesto en algún sitio, ¿vale? 20 millones. ¿De dónde saca el ayuntamiento 20 millones? Ojo, no vayáis a las remanentes, que no es posible. El remanente es el gasto inmediato en ese año, ¿vale? ¿De acuerdo? Por eso las asociaciones de vecinos planteamos como una salida lo más rápidamente posible para ir teniendo un parque de vivienda en alquiler para emergencia o para necesidades que queramos que fueran necesarias de los servicios sociales o de los jóvenes, etcétera, era comprar viviendas de segunda mano, mejorarlas, rehabilitarlas, me refiero a típico, pintura, arreglo, baños, cocina, bueno, que sea y tal, y ponerlas a disposición en esa política de alquiler social o de vivienda para jóvenes, etcétera, etcétera. Eso sí lo podemos hacer a través de remanentes, porque a través de remanentes 2 millones paso este año y me gasto 2 millones este año en la compra de viviendas. Y me he comprado las que puedan, no sé, 4, 10, 15, no sé cuántas he comprado, ¿vale? Pero esas ya las tengo en el parque para poderlas ponerlas en funcionamiento con lo que os he dicho anteriormente, ¿de acuerdo? Bueno, fruto de eso han lanzado una concentración el día 30, a continuación la Federación de Asociaciones de Vecinos y Asociaciones de Vecinos, conjuntamente con el Sindicato de Inquilinas, con la red, con más entidades, ha convocado el viernes 21 para hablar de vivienda. Porque, vamos a ver, los problemas de Leganés de vivienda, ¿cuáles son? Leerlos y vosotros saquéis vuestras conclusiones. Porque hablar de vivienda en Leganés solamente es hablar de la política de alquiler, o es lo que algunos quieren, vivienda en compra. ¿Y a quién atiende a quien tiene ya una vivienda, pero no es una vivienda adecuada? Por ejemplo, accesibilidad universal, eficiencia energética, aislamientos. Creo que hablar de política de vivienda hay que hablar de todo. Porque ¿qué hablamos? Solamente para unos ciudadanos y no hablamos para todos los ciudadanos. Entonces, eso es lo que nos tenemos que plantear. Mirad, y una última cosa. Cuando os he dicho que es tema legislativo, esta mañana trabajando el documento un poco más bueno, el documento ya estaba hecho, te digo, pero para profundizar para hoy, me he ido a un caso del idealista. El idealista. Veo vivienda, calle Río Duero, número 1. A los datos, 1.100 euros al mes. Entro en la página del ministerio que te dice cuánto debe ser la vivienda alquilada y no llega a 600 euros. Lo tengo aquí como prueba. Entonces, entre 600 y 1.100, ¿aquí esto quién lo regula? ¿Esto quién lo regula? ¿Alguien piensa que esto se regula construyendo y construyendo y construyendo? No, porque el sistema se lo traga otra vez. Entonces, esta diferencia es la que tiene que entrar el Estado. Por eso podemos plantear, yo creo que acertadamente, que hay que topar. Y la otra medida, hay que declarar la zona tensionada Leganés. Eso es lo que nos deberíamos plantear, lo de la zona tensionada. Eso es lo que deberíamos plantearnos para el día 30, el día 31 y los meses siguientes. No de si hacemos una parcela o no, porque a lo que había que plantearnos es, cuando se ataca a la fiera con las viviendas de alquiler, la fiera te construye 4.500 del plan Vive. Joder, 450, perdona. Eso sí que hace daño. O te construye aquello, ¿me entiendes? Porque a la derecha, la forma que tiene de resolver, ya sabéis cuál es. No es de una opción progresista o de izquierdas. Entonces, por eso digo que lo que deberíamos definir, y eso es lo que va a definir, me imagino, la Federación con su asociación y las entidades que van a ir el próximo viernes, es por dónde atacamos, de verdad, el tema de la vivienda y cómo atacamos a este gobierno local, me refiero. Y a este gobierno hay que atacarle primero porque hay que declararlo zona tensionada. Eso hay que declararlo como zona tensionada.
Y luego hay que exigir medidas para que este ayuntamiento pueda desarrollar. Y acabo, ahora sí que sí. Medidas legislativas. Para que los ayuntamientos puedan construir vivienda en alquiler, tienen que tener suelo. Cuando llegó el PP, el Ruiz Gallardón, perdón, Esperanza Aguirre, después de Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre bajó que las cesiones, cada vez que se hace un desarrollo urbanístico, cuando estaba, hasta que llegó Esperanza Aguirre, las cesiones a los ayuntamientos era del 15%. De todo el suelo este, imaginaros, de todo el suelo este, habría que ceder el 15% al ayuntamiento. Ese 15% es el que el ayuntamiento tiene para hacer política de vivienda municipal. Tiene eso. Bueno, pues llegó Esperanza Aguirre y lo bajó del 10 a 15, del 15 a 10. Hemos perdido. Hay que volver al 15 o más. Porque el que hace el pelotazo ya gana muchos millones. Muchísimos millones. Entonces lo que hay que plantearse aquí es mayores cesiones a los ayuntamientos para que puedan hacer política de vivienda. Luego ya veremos cómo desarrollar cada ayuntamiento la política de vivienda, pero de eso se trata. Bueno, dicho con eso, me callo porque se pega una chapa de narices y preguntar lo que queráis. Domingo. Sí, perdona, Domingo, que te he pasado... Sí, alto y claro, por favor. De las tres parcelas esas que decías que han hecho dos, se han dejado una, lo que está construyendo ahora mismo en Solagua, eso que de venta libre, de oficial, protección oficial... Solagua es venta, ¿vale? La de Solagua es venta. Y os he dicho cuál era el problema, que no lo he contado, ¿vale? Esa parcela es la única que hacen de venta. Tenían tres que han vendido, una que han sacado en venta y otras tres que se fueron al PP4, enfrente del hospital, a hacer alquiler. Bueno, esta que sacan en venta es la que le toca al secretario general del PSOE. Le ha tocado, ¿eh? Yo no voy a cuestionar. Le ha tocado, o sea, los números, yo no lo voy a cuestionar, en absoluto. Pero, si os vais a la página que os he dicho, os explico qué es lo que pasa de verdad con esa 134. Vamos a ver, esa 134, la verdad, lo que pasa es que el precio que se tiene que poner de vivienda protegida es cuando la vivienda se califica como vivienda protegida, prácticamente cuando se va a entregar. Por tanto, precio 2023 de módulo. Precio 2023 de módulo, que es cuando firman los primeros contratos. Contrato, luego hay que firmar ese escrito. Contratos, 2023. Bueno, pues la secretaria general del PSOE, antes de irse de esta corporación lleva una moción, sabiendo que su secretario general de la Juventud Socialista le había tocado la vivienda, lleva una moción para que el precio de vivienda, el precio que se aplica a esa vivienda sea el módulo del 2008. 2008. Pero cuando vas a ver el contrato que han firmado, está encima por debajo del 2008. Por lo tanto, el coste de esas viviendas ha costado 27,7 millones. 27,7 millones. Lo que se va a conseguir de los adjudicatarios son 20 millones. ¿Esos 7,7 dónde están? Se lo han ahorrado. Pero esos 7,7 deberían estar en la tercera parcela para construir vivienda de alquiler. Entonces, con vuestras pensiones, con vuestro dinerito, lo poco que tengáis, estáis pagando para que ese señor y 133 más tengan una vivienda baratita en propiedad. Que cuando entren y le den la llave, se ha revalorizado del 2008 al 2024, ¡pum! Eso es lo que no quieren, no da la cara. Entonces, ¿cómo hace? Ataca al PP, bueno, vale, yo no lo estoy defendiendo, ¿eh? No, ataca al PP como diciendo, ¿es que no quiere sacar la tercera en alquiler? Hombre, es que estos 7 millones que perdemos, que lo tenemos que pagar nosotros, que lo sepáis, nosotros y todos los que están fuera, tienen que pagar esos 7 millones para que él y 133 más tengan una vivienda a precio 2008, cuando la vivienda se ha calificado en 2023 y cuando la vivienda se la vamos a entregar en el 2026. ¿Quiere decir eso que están adjudicadas ya? Sí, están adjudicadas. Están sorteadas. Por no entrar, por no entrar a contarnos el sorteo como fue, bueno, eso lo vamos a entrar. Una pregunta de la ayudancia. ¿Esa parcela iba a ser vivienda protegida? Se opuso el barrio, ¿no? ¿Es la que se sacó luego como vivienda libre o no ha sido vivienda libre? No, el barrio lo que se opuso, en ese barrio de Solagua, iban a ir 3 parcelas que están en el PP4, iban a estar primero de alquiler en Solagua. Los vecinos se movilizaron porque se iba a venir aquí, realojar, cosas que la gente que mal informada, mal asesorada y además que ven bulos, o sea, ven cosas que no ven,
Lo que hizo el PSOE es la movió de sitio, en vez de aquí me las llevo y las pongo aquí. A lo que voy es, Y lo que hizo esas 3 parcelas las vendió para renta libre. por eso, claro, lo que voy es que un suelo que iba a ser para vivienda protegida con precios bajos, digamos, lo vende para liberalizarlo y que sean más caras, y al final son precios más bajos seguramente que de protección oficial, por ejemplo. No, ahí están haciéndose viviendas de lujo. Sí, pero Vale. que al final, o sea, que te quiero decir que no se lleva ahí a gente que a lo mejor necesita económicamente acceder a vivienda pública No, claro. y en vez de pagarse a precio de mercado se está La regalando. gente que tenga pasta, bien, ha venido ahí. Decirte que hay los áticos valen 570.000 más que los chalecos. No te digo más que eso. Y áticos de edad, porque yo Sí, ya sí, son sí. 23, ¿no? No sabíamos si se había cambiado el tipo de vivienda. Alucinado. Que otra, bueno, tenía varias preguntas. Otra es que ¿se sabe cuántas viviendas vacías hay aquí en Leganés? ¿Y se puede hacer algo, el ayuntamiento podría hacer algo sobre esas viviendas vacías? Sí. En el documento viene el Instituto Nacional de Estadística sitúa que en Leganés, o en el sondeo que han hecho, en torno al 3% es vivienda vacía, desocupada, no utilizada. Porque ni los datos ¿vale? No lo digo. Pero además hay otros 2 datos más importantes que lo superan, y es el análisis del consumo eléctrico. Entonces, en función del consumo eléctrico, se puede saber, el consumo de agua, se puede saber o no si la vivienda está siendo ocupada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si tenemos en cuenta el consumo eléctrico, que lo he puesto ahí, o sea, todos los datos los tenéis ahí para que vosotros hagáis vuestra propia conclusión, y no la que yo estoy contando, que son las mías, y son claro, el nivel del número de viviendas vacías aumenta. Y luego falta un tercer variable, y es que el ayuntamiento debería tener un censo, para entendernos. El ayuntamiento por padrón de gente empadronada, puede saber perfectamente también la gente que no tiene, las viviendas que no tienen empadronadas, tiene vacías, ¿no? Y el ayuntamiento debería tener un censo, ¿para qué? Para trabajar con los propietarios en incentivar que esa vivienda se ocupe, o una de dos, no la que usted vende, pues no la venda, pero en alquilar. Y Podemos lanzó 20 medidas, que yo creo que no es por nada, pero no las ha superado nadie. Cuando digo no las ha superado nadie, no ha sido capaz nadie de rebatirlas. Pero una de ellas, una de las 20 medidas, era la potenciación de la bolsa de vivienda en alquiler municipal. Esto es una institución municipal de intermediación entre el propietario y el que alquila, en el que el ayuntamiento intermedia en el medio, consigue precios más baratos, pero le garantiza al propietario ciertas cosas. Le garantiza seguro de responsabilidad, le asegura que el inquilino va a pagar, y si no paga está el seguro, bueno, todas esas cosas. Eso es una de las medidas que favorece el alquiler. Nadie le ha prestado atención, a lo mejor porque Podemos todavía no la ha explotado mucho, no la ha difundido mucho, ¿me entiendes? Pero esa es una medida clara, y es un seguro para garantizar el cobro al propietario. El ayuntamiento se lo puede permitir sin ningún problema. Sí se lo puede permitir. Y eso garantiza que el que tiene una vivienda dice, oiga, yo lo que quiero es cobrar, yo lo que quiero es cobrar todos los meses. Y quiero tener garantizado que cuando se vaya la persona que se vaya aquí, cuando cumpla, me deja la vivienda igual que tal, porque el ayuntamiento le garantiza con un seguro de averías o arreglos, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, a cambio te dice el ayuntamiento, ya, pero usted el precio no puede ir a los 1.100 euros, ese que le he contado a Eduardo de Río Duero. Tiene que ir a un precio tasado o definido en los márgenes, ¿vale? Será un poco alto, pero en esos márgenes, para entendernos, nos moveríamos a los 600, 700, con muchos euros, ¿vale? Entonces, eso el propietario es la forma de incentivar, pero para eso el ayuntamiento tiene que tenerlo claro de hacerlo. Cuando discutimos las asociaciones de vecinos, y aquí está aquí Rosa, le planteamos al gobierno esa hipótesis. Y el alcalde dijo que le parecía interesante, que lo iba a hacer y lo iba a valorar. No lo cuantificamos en el acuerdo, cuando teníamos el dato de cuánto cuesta el seguro para alquilar, para que la bolsa de vivienda alquile 200 viviendas, ¿no? Que ya serían cantidades importantes, ¿no? Pero que lo iba a mirar. Y lo entendió, y lo vio como una propuesta interesante. Luego ya nos ha seguido, ¿por qué? Pues porque el acuerdo está aparcado como consecuencia de lo que ya te lo sabéis. No hemos podido desarrollar nada, una cosa de zafa quemada que se ha desarrollado solamente, que es la entrada al Pedroches del ambulatorio, pero nada más, lo demás no se ha podido. Otra pregunta, perdona. El ayuntamiento tiene...
ayuntamiento tiene facultad de topar los precios? No, es una competencia autonómica, os he dicho antes, legislativa. La tiene que ser el ayuntamiento, la comunidad, primero declarando zona tensionada, y luego nos falta que haya una normativa estatal, que es lo que viene planteando Ione Belarra, que es topar los precios, que es establecer unos márgenes máximos de alquiler por metro cuadrado. Precio. A nivel estatal. A nivel estatal la norma. Quería preguntar, ¿los pisos o viviendas de alquiler con opción a compra, eso no interesa, no es rentable? Porque, bueno, con opción de compra te puedes meter, en vez de pagar un alquiler, ya Bueno, que de por sí meterte de alquiler ya es un dinero, pues si me dan la opción de compra ese piso, por lo mejor habrá muchos jóvenes que les interese esa opción. Mira, en Leganés Norte, si va, te he quitado el plano, en Leganés Norte ya ha habido experiencias de ese tipo que tú planteas, que es viviendas de alquiler con opción a compra. Vale, el riesgo que tiene, eso lo que no te hace es, no te amplía el parque de vivienda en alquiler municipal, público, no te lo amplía. ¿Por qué? Porque sabes que tarde o temprano se va a venta, ¿me entiendes? Se desprende, ¿no? Entonces, es una medida que puede facilitar la adquisición de una vivienda a más largo plazo, ¿vale? De momento me meto en alquiler y luego si algún día decido comprar, pues eso que he pagado de alquiler ya es una parte que amortiza el pago, ¿no? Pero la administración se queda sin esa vivienda, ¿vale? Porque pasa a manos ya, como es lógico, pasa a manos ya. Entonces, no es una figura de la que no garantiza el aumento del parque público en alquiler de las instituciones públicas. Entonces, vale, es una figura para facilitar el acceso a la gente en compra, y voy a decir la palabra diferido, a más largo plazo, ¿vale? Pero no lo garantiza. Por lo tanto, no es recomendable, yo creo desde nuestra óptica no es recomendable, a no ser que nos planteáramos un trabajo de potenciar cómo potenciamos que los jóvenes puedan acceder a una vivienda. Puede ser un mecanismo, pero lo que tenemos que definir nosotros es, trabajamos como prioritario el alquiler, aparte del prioritario del alquiler, cómo hacemos que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en propiedad o porque lo han decidido así, pero yo creo que en Podemos estamos potenciando más que la gente tenga una vivienda en alquiler. Una preguntita. ¿La operación campamento qué nos puede incluir a nosotros nada, Antonio, porque la operación campamento está plenamente en el municipio de Madrid. De momento problemas por el tema de ir a trabajar. Exactamente, sí, pero a nosotros no nos afecta nada. Los suelos, ¿el Estado tiene suelos en Leganés? No. Ya lo de la universidad fue para otra cosa y tal, o sea, de los cuarteles. Entonces, es una putada que el Estado no tiene suelos en Leganés que pudiéramos exigirles o pedirles que lo pasen. Sareb. El Sareb, hace año y pico, en una de las charletas que tuvimos aquí, yo pregunté, llamando al Sareb, cuántas viviendas tenía Leganés. Entonces tenía 54 y ahora, pues viendo algunas declaraciones de alguna entidad como la PAC, que dice cosas que es mejor escondernos, porque nosotros deberíamos trabajar con datos verídicos, ¿no? El chascarrillo del bar está bien en la barra del bar, pero públicamente no se pueden decir cosas como se dicen, ¿no? Entonces, planteando de que el Sareb tenía el Leganés, ni se sabe y tal, pues yo mandé un escrito y me disfracé ante el Sareb como que era un inversor y que quería como lo están presentando como el éxodo de la periferia. Sí, de la periferia de Madrid. Sí, claro. Claro. Y otra cosa, la franja de la calle Maestro hasta, podría ser Parque Sur, que no es la que está industrializada, sino una que está... Sí, zona verde. Está Pachares como sí. Zona verde. Sí, ¿qué estás diciendo? Digo que, como estamos pensando en que eso se va a urbanizar, si calle Maestro para abajo. Tú estás diciendo eso es zona verde. Una franja. Para cambiarlo. O sea, ahora mismo para zona verde. No está como zona verde, vale, está abandonado. Claro, digo por la recalificación. Claro, podrías hacer una recalificación, pero el plan parcial al que esté vinculado, que será seguro del polígono, caería en déficit. A ver si me explico. Si tú utilizas una parcela de equipamiento, sea para zona verde, sea para hacer un polideportivo, la transformas en vivienda, esa parcela se definió en el plan concreto, en el plan parcial concreto, que era la parcela deportiva
de este polígono, por ejemplo. Si tú se la quitas, vale, pues ya no tiene parcela deportiva, o sea, ya la has desequilibrado. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad mayor, tengo una necesidad mayor, que es que dar respuesta de vivienda a la gente. Pero yo te llevo la pregunta primitiva, a las primeras preguntas primitivas que hemos hecho. ¿Cabemos todos? ¿Tenemos que asumir todo el mundo que quiera venir? Por ejemplo, ¿quiere venir todo el mundo que quiera venir de Granada? Es que no sé, pregunto. ¿Calificamos todo el terreno? Porque a lo mejor esto, hoy, alguien dice viviendas, pero a lo mejor el día de mañana es que como es zona verde, es compatible con algunas actividades deportivas. Hombre, te lo pueden vender como el Mercacentro. El Mercacentro ya hemos hecho las actividades deportivas, entonces lo demás queda para recalificar. Bueno, pero Antonio, cuando se hace el Mercacentro, eso forma parte también del planeamiento, ¿eh? Vamos a ver, lo que está puesto no es porque graciosamente diga, a más. No. Aquí desde el año 79, los ayuntamientos que han pasado por aquí, todo lo que han hecho ha sido porque lo que dice la ley, no a más. O sea, no se ha puesto más terreno de equipamientos a más, porque somos enrollados y a más. No. ¿Cuándo dice el plan general en esa época? ¿Que 2 metros cuadrados por cada 100 de vivienda? Pues tantas viviendas por 2 metros cuadrados, eso es lo que hay. O sea, que lo que está puesto no es... Pero que es muy fácil que esa zona verde entre en la subasta del... Claro, pero ahora te digo una cosa. Hipótesis, si nosotros, vamos a poner un ejemplo, si nosotros dijéramos que aquí se hagan viviendas, lo que estás calentando es el polígono, que es la actitud del PP, ¿vale? Que es la actitud del PP. Entonces, yo lo que os digo es, no tomemos decisiones, reflexionemos, el documento, leerlo, yo creo que os va a servir, porque da cantidad de datos, me da igual de desahucio, de todo, o sea, cantidad de datos, quién tiene las viviendas en Leganés, cuántas son, cómo son, de qué tipología, quiénes viven, cuántas personas viven solas, lo tenéis en el documento, ¿vale? Entonces, reflexionar, porque nos quedan más asaltos. O sea, hoy era poner esto sobre pantalla y ahora nos queda reflexión, por lo tanto nos van a quedar más días de debate ¿por qué apostamos? Yo tengo una pregunta, por Dos favor. cosas. Dos cosas. Una, ¿qué pasa con el suelo urbanizado que está al lado de la ciudad del automóvil? Todo eso está urbanizado, pero no se hace nada. Esa zona, ¿qué pasa? Eso por un lado. Y por otro lado... Para un momento, Soli. Ahora cuando dices tú, suelo, este es el polígono automóvil, esta es la ampliación del polígono automóvil, que ya está desarrollada. ¿Cuál es la zona que tú dices? Si acaso tiene que ser lo que vaya hacia el depósito del agua, ¿no? Sí. O Getafe, ¿vale? Todo eso está lleno con sus pivotitos para hacer vivienda o No está lleno para bigotito, está actuando el primero, el canal de Isabel II ahí porque tiene una zona al lado. Las parcelas tienen contadores. Sí, ya Sí, sabemos. Bueno, sí, pero tiene que decir que no es, esto no es urbano, ¿vale? Esto no es urbano. O sea, esto es vereda, esta es la rotonda de Getafe, este es el espacio famoso que yo he dicho donde quieren calentar, y este espacio de atrás, que es donde está toda la infravivienda que hay chabolas, etcétera, que alguna vez pasas por ahí andando y dices, joder, ¿esto cómo está? Eso es suelo rústico, no es suelo urbano. Pues está Y quien está actuando, porque está actuando con estacas y algunas cosas, está actuando el canal. Estoy diciendo, porque el canal está actuando sobre su edad, ¿eh? No, a mí no. Yo te estoy diciendo justo. La ciudad del automóvil, Sí. detrás, Esa zona. está lleno de contadores. Esas Sí, Era para el desarrollo. Era para el desarrollo. La ampliación, Sole, escucha, esta es la ampliación que no está terminada, no están construidas las naves, no están construidas las naves. Pero son contadores Del para polígono. nada. Para nada, yo no, esto es industrial. Es esto lo que te Vale, refieres. ya está. Eso lo refieres. Ahora, sobre esta zona ya, hacia el depósito, hacia el depósito, es verdad que ha habido gente que se ha planteado, pero como sabe lo que hay en esta famosa zona de infravivienda que hay en esa, parecida al finca botella, han desistido. ¿Y dónde se han ido? A la esquina. Entonces, ahí se han ido y lo que están planteando que se continúe vereda hasta la rotonda de la palabra Getafe. Hospital. O piscina de Getafe, me da igual cómo llamen. Bueno, y yo, que será para otro día, pero mi reflexión es, todo lo que tú has dicho, vale, pero la gente quiere un piso para vivir. Y cuando alguien reúne a 500 jóvenes o no tan jóvenes porque quieren una vivienda y porque quieren un piso, en Leganés,
porque es donde viven y es donde quieren vivir. Se les tiene que decir, oye, pues igual que en un momento determinado de Madrid se hizo Leganés y luego Fuenlabrada y luego Humanes, ¿os tenéis que ir más lejos o cómo? Porque no habrá vivienda por mucho que la vivienda vacía, la vivienda, si no hay que hacer vivienda, si decidimos o llegamos a la conclusión de que hay que dejar suelo y de que todo no se puede urbanizar, pero la presión está ahí porque la gente quiere vivienda porque no tiene dónde vivir, quiere un piso para vivir. Se tiene que ir más lejos, como otra gente se vino a Leganés de Madrid porque en Madrid era imposible, y de Leganés a Fuenlabrada y de Fuenlabrada a Humanes y donde esté el corte. Y Claro, el debate Sí, está que ahí, sí. pero el tema ese es el debate, pero- a ver cómo se le dice. Pero Sole, lo que hay que reflexionar es nosotros con las preguntas que nos hemos hecho al principio. Yo no estoy diciendo que no se construya más. Yo lo que estoy diciendo es que nos tenemos que dar esa respuesta a esas preguntas y el tema sería, toda esta presión que está habiendo se resuelve, un ejemplo, se resuelve con hacer lo del Leganés Norte. Supongamos, eso se resuelve haciendo lo del Leganés Norte. Si supiéramos que permitiendo o diciendo, venga, vale, esto se resuelve todos los problemas, pues vale, podría ser una hipótesis, pero no va a ser así. No va a ser así, ¿por qué? Pues porque lo que os he vuelto a decir, de esos jóvenes que estuvieron el otro día en el Saramago, la inmensa mayoría es papás que quieren invertir en sus hijos. Papás. Pero los hijos no están planteando ni no sé qué y no sé cuánto, y además porque saben que esto es para, ¿me entiendes? Entonces, si un chaval o una chica quieren montar su vida, no van a estar esperando 8 o 10 años. Pues, claro, eso antiguamente, el noviazgo, ahora ya no, ¿me entiendes? Entonces, no van a estar esperando, quieren una más inmediatez. ¿Quiénes son los que presionan ahí? Los papás. Porque, lo que te he dicho anteriormente, si tú vas ahora mismo y tú pones en tu banco 5.000 euros, verás que no te dan nada. Y si sigues poniendo otros 5.000, sigues sin nadie, así, ¿vale? Sin embargo, ¿dónde te refugias? Pues refugias, si quieres hacer algo de mover el dinero, lo refugias en inmobiliario. Cuando digo en inmobiliario, no es que te vuelvas especulador, sino que estés pensando en el futuro de tus hijos, de tu familia, de no sé qué, y que por lo menos lo tengas ahí. Contaba un caso antes que a mí me parece muy grave. Lo contaba a Ana y a Chon. La principal elemento de gravedad que se está dando en alquiler en Leganés es el alquiler de las habitaciones. ¿Sabes quiénes son los que alquilan habitaciones? Nuestra clase, la clase trabajadora. ¿Quieres que te cuente, San Nicasio, en cuánto se alquilan las habitaciones? 1, 2. Y no es como antiguamente, que vivía un señor mayor y entonces para tener una compañía alquilaba a un estudiante universitario. No, es que yo he comprado otro piso y ahora lo alquilo en habitaciones. Somos los de la clase trabajadora. Porque el especulador, el fondo de inversión, los golfos, se dedican a eso. Pero es que nosotros hemos aprendido ahora la mala, pero llegando a hacer una cosa, eso sí que es infra, ¿vale? Y encima le niegas la posibilidad de que se pueda empadronar, de que te dé la autorización para que se pueda empadronar a la persona que está ahí. ¿Me entiendes? O dices que me va a consumir mucho agua, bueno, lo decía Chon, perdón, que le he quitado lo que iba a decir, ¿no? Entonces, es que esto de la vivienda lo tenemos que plantear, por eso tiene que haber medidas legislativas que corten de freno ciertas cosas, para unos y para la tentación de los avispados que somos cada uno, ¿me entiendes? A mí me contaban los de Cáritas, porque yo tenía un encuentro hace unos meses con los de Cáritas para ver un poco el tema en San Nicasio y tal, y yo me quedaba flipado, yo me estaba poniendo los ojos de joder, plástico. ¿Cómo los vecinos de San Nicasio alquilan y cuánto cobran por cada vivienda a una persona, a una familia? ¿Pero cómo? A una familia, sí, a 3 personas, 2 matrimonios y un niño, en una habitación. ¿Me entiendes? Y esos son datos de Cáritas, no, eso no me lo estoy inventando, no se lo inventa, porque todos los datos que os he puesto ahí son oficiales, ¿no? Y os pongo de dónde se salen de línea, dónde sale. Entonces, chica, esto de la vivienda se ha vuelto muy, muy loco, entonces hay que sentarse y ver cómo atacamos. Y cuando digo cómo atacamos, ¿cuáles son las prioridades? Pero no porque a alguien se le ocurra, no, este domingo por la parcela esta parcela. No, me estás llevando y me estás manipulando en esto. Porque yo quiero hablar de todo.
quiero hablar que desde el año 2022 las ayudas a la rehabilitación, accesibilidad universal, el ayuntamiento las tiene paradas, desde el 2022, no las había valorado, 2022, y eran obras del 2021, es decir, que la gente se lo gastó en el 2021, hoy no están ni valoradas, y eso se habla de política de vivienda. Hablar de política de vivienda es que hay que romper esto del local de 30 metros cuadrados, porque yo no puedo decirle a uno de los 30 metros cuadrados, no, es que esto es solamente para un joven, no, va a meter una familia, va a meter a la familia, ¿me entendéis? Entonces, yo quiero hablar de vivienda y quiero que plantear a corto y a medio plazo en qué trabajamos en materia de vivienda. Ahora, bueno, alquiler, bueno, vale, pues venga, vamos a ir con el alquiler y tal. Y entonces, al alquiler es que hemos calentado la fiera y mañana me sacan las 4.500 del plan Vive. Hemos hecho gilipollas. Luego, yo le quería decir a Sole, o sea, que yo entiendo lo que dices, pero también planteate cómo era Leganés de inicio, cómo está Leganés ahora, porque todos queremos seguir viviendo en el municipio en el que estamos, que es normal. Cuando se acaba el suelo municipal, ¿dónde está el límite? Empezamos a levantar en altura, o sea, lo que me entiendo que plantea es, ¿cuál es el límite? Sí, le toca a ella, le toca. Yo llevo aquí un buen rato esperando. A mí me parece una mala hostia que vamos. Porque yo ya me estoy imaginando lo que va a pasar aquí. Y entonces yo te pregunto, en un barrio como el mío, con una parcela tan hermosa en la entrada, no. Sigue. Con una parcela tan hermosa y que tanto trabajo nos ha costado defenderla durante tantos años, donde hemos estado reclamando más de 40 años equipamientos que no se nos han hecho, y que ahí está la parcela llena de hierba, y si no hace falta modificar el plan general, esa parcela de equipamientos se puede convertir en parcela para edificar viviendas. Sí. Perfectamente. Para alquiler. Te quedas sin equipamiento. Para alquiler. Bueno, pero entonces se puede estar 40 años sin hacer los equipamientos de un barrio y después sacar rentabilidad de esos terrenos. Claro. Pues la quemo. Lucho contigo, Isabel. Pues la quemo. Porque entonces estaremos otra vez volviendo atrás a la lucha vecinal, a defender que no has sido capaz de hacérmelo en 40 años y ahora pretende sacar rentabilidad. Isabel, es que lo que tiene que ser consciente de una cosa es, las 3 últimas modificaciones que ha habido de la ley del suelo de la Comunidad de Madrid son regresivas. Regresivas, es la vuelta al pasado. Pero llevaros también otro mensaje. Ningún alcalde ha abierto la boca. Ningún alcalde ha abierto la boca. Solamente abrimos la boca los que hablamos de urbanismo, pero ¿cómo? Esto es una vuelta al pasado, pero muy al pasado, pero es que ahora llevan otra modificación más, que es que los locales que son de oficinas, por ejemplo, en el PP10 que tenemos, yendo hacia Fuenlabrada, esos locales que son de oficinas se pueden cambiar en viviendas. Y ya se le da la autorización para vivienda. Esto cada vez más lesivo. Y ahora montan una aceleradora para el desarrollo de la vivienda. La aceleradora es que si antes tú tenías que presentar el proyecto, unos cajones el proyecto, había que estudiarlos, y el ayuntamiento, los arquitectos y tal, para dar la licencia de obras, eso ya no sea necesario. Que ahora que es necesario, que llegan las constructoras, se ponen a levantar, y el ayuntamiento, bueno, a ver lo que nos ponen aquí, ya veremos lo que le preguntamos. Eso es Comunidad de Madrid, eso es lo que hay que estar peleando. Lo que hay que estar peleando para quitarse el gobierno de una puñetera vez. Pero es que lo que me preocupa es que los que vengan vuelvan a hacer algo parecido, porque no les he oído criticar todas estas modificaciones. ¿El PSOE dijo algo cuando se bajó del 15 al 10 de las cesiones? No. ¿El PSOE ha dicho algo del tema de las zonas de equipamiento para hacer vivienda de alquiler? No. Pues yo digo que el tema es que aquí nadie, luego, claro, los alcaldes, contentísimos, fíjate, madre, claro. ¿Por qué? Porque el alcalde vive, lamentablemente, del dinerito de las licencias de desarrollo, porque lo venden políticamente, electoralmente, y porque le entra dinero a las arcas municipales. Mariano. Perdón. Oye, yo quería decirte una cosa, vamos a ver, yo hace un tiempo, estuve con Rafa, con el alcalde breve que teníamos, que era diputado. Sí. Y entonces él echaba la culpa del fracaso del PSOE a no haber hecho su partido lo que él propuso en su día, que era la regeneración del barrio de San Nicasio, construcción, desvolución y tal. Yo le decía a él que concretamente, veo que aquí viene algo que has recogido tú, yo le decía a él concretamente que eso en realidad fue una utopía, porque en ningún momento su partido, y me consta, decidió que eso se pudiera hacer. Eso por un lado.
Luego decirte que es que yo tengo una duda de un barrio concreto y de una zona. Vamos a ver, está Leganés 1, se ha expulsado a toda la gente que estaba allí, los pequeños comercios, los grandes comercios y tal, y está abandonado. Hay un guarda que cuida de que la gente que está andando por allí entra al servicio y luego pues no hurgue por allí. Pero había una galería de alimentación, había arriba bares, había todo, está totalmente vacío. Hasta incluso lo único que me dijeron que no se había echado es un de estos de juegos. Eso, ¿sabemos algo de lo que está pasando allí? Porque a mí el guarda me ha dicho que es que se va a tirar y se va a edificar. Y eso es una cosa que a mí me ha sorprendido porque me suponía que ese centro era para dar servicio a la gente que tiene alrededor, en los pequeños comercios, bares y tal. Eso por otro lado. Y luego decirte que concretamente, y te he preguntado por el Prado Vera, pues porque en Prado Vera hay algunas de las núcleos, sabes tú que allí hay gente muy extraña, como todo, ¿no? Que si puedes encontrar allí desde pues un fentanilo hasta una pistola incluso, que hay. Bueno, pues ahora hay otro comercio diferente. Hay naves que se han hecho viviendas, microviviendas, ultraviviendas. Solo cogen una cama de 70 y fuera hacen una especie de cocina comunitaria donde esta gente incluso nos está llegando a través de otro, de que hay allí alrededor de, primero les dijeron que 11, ¿no, Rosa? Sí. Luego 18, ahora son 50, bastante 70. ese dato para que lo mire, ¿vale? Bueno, te lo voy a decir, además, es muy preocupante. Son gente que ha venido y está ahí metido. Y esas son las 3 preguntas que yo te quería hacer, porque me he leído esto, me había leído anteriormente lo que presentaste y quiero que me contestes. Prado Vera. Lo de Prado Vera, aparte de lo que me estás diciendo, que te lo pido que lo pase para que lo analicemos, lo veamos, lo preocupante de Prado Vera es alrededor de Prado Vera, fuera del Prado Vera. Y es que hay cantidad de chabolismo, ¿vale? Cantidad de chabolismo. Fundamentalmente un chabolismo que ha ido expulsando el Ayuntamiento de Madrid, de la Villaverde lo ha ido expulsando, y entonces está por debajo de la vía del Cerro, que hay un paso, por decirlo de alguna manera, peatonal, un paso, un camino, y se ha ido viniendo aquí. Bueno, ya se ha detectado que como saben que se puede recalificar ese terreno, que es lo que estábamos viendo antes, como que se puede recalificar, ya hemos detectado que están llamando a más gente para que vengan allí, para que sean tenidos en cuenta. Pero ¿qué ocurre? Que es que tenemos un ayuntamiento pasivo. Tenemos un ayuntamiento pasivo. Un ayuntamiento que tenía que haber ido allí, primero a censar. Lo que pueda ser relojado sea relojado y lo que no, pues chico, ¿me entiendes? Entonces, pero es pasivo. Entonces, bueno, no me afecta, ¿me entiendes? No me come políticamente, ¿me entiendes? Porque son marginales, son de... Bien, entonces no me afecta políticamente del todo, ¿vale? Pero nosotros sí nos preocupa, claro. Entonces, dicho esa cuestión, es un ayuntamiento que hace dejación. Este ayuntamiento hace dejación de todo, coño, de todo. A ver, política de rehabilitación, lo que comentábamos hace un momento. San Nicasio, Fortuna, Vereda, Los Santos, las Vírgenes, todo, descubridores, conquistadores. Este ayuntamiento no está dentro de lo solucionado porque nadie ha trabajado en presentar proyectos para que esté seleccionado por la Comunidad de Madrid de financiación de la rehabilitación de inmuebles y del entorno urbano, que es lo que hace falta, ¿vale? Inmuebles, los edificios y el entorno urbano, el barrio. ¿Por qué? No lo ha hecho, primero, porque el ayuntamiento, pero tiene un problema todavía más grave. Es que no hay nadie en el ayuntamiento capaz de hacer un proyecto de esos. No hay. Tendrían que sacarlo fuera y pagarse para presentar un proyecto. Pero está Alcalá, está Getafe, está Cienpozuelos, hay cantidad de ayuntamientos, que sí están pillando dinero de la Comunidad de Madrid para eso. Pero aquí no. Entonces, no le vamos a echar la culpa de que no tenga una infraestructura de técnicos y que vaya, hay que echar la culpa al alcalde, que esto es una desidia, es un pasotismo. ¿Es de ahora? No. De los anteriores también, ¿vale? Pero lo digo ustedes, que ellos ya no están, esto sí. Por eso os he dicho antes de que nosotros tenemos que reflexionar cuáles son nuestros objetivos, nuestras prioridades de ataque, perdón por la palabra, de ataque en política de vivienda a corto y a medio plazo. Para no quedarnos simplemente que nos preocupa solo... Claro, entenderlos. Entonces, esas son un poco las cosas que nos tenemos que plantear, porque habéis visto hoy el Sareb, le pasa todo al Sareb para la famosa agencia de vivienda pública, pero inmediatamente privatiza la gestión.
Quiere decir que los que van a hablar con los inquilinos, los que le van a cobrar, los que le van a ver si hay que arreglar la cisterna y tal, privatizar una empresa. Joder, pagan unos socios. Claro, eso le está dando pie a que venga aquí en el sur y lo haga lo mismo. Claro, porque para lo público es un engorro, perdón, es un engorro que te llame el propietario de la cisterna que se ha roto, en la puerta de la calle que no cierra bien, ¿me entiendes? Claro, porque son gastos y todas esas cosas, ¿me entiendes? Y porque tenemos la mala costumbre que cuando hay algo público no lo administramos como si fuera mío, como fuera mío, ¿me entiendes? Si fuera propiedad lo miro, pero como no, bien. Entonces, el Sareb que ha hecho privatizado, podemos hacer algo para nosotros. No, yo sé, el tema de antes de alquilar por habitaciones, que yo sé de gente que hasta el salón ha hecho un tabique en medio para poner otra habitación y cobrar 500 o no sé lo que cobrará. El agua es de la comunidad, digo, ¿y cómo no censan esos casos y ponen remedio a eso? Porque tendrían que pagar, yo creo, más Hacienda o no, declarar, lo han hecho antes al principio, no se declara. Por hacer algo para atajar ese problema también, que eso perjudica mucho. Pero eso lo tienen que investigar los inspectores o Claro. No podemos ir nosotros. Hasta han hecho un tabique y todo. Normativa. Y luego, mientras que habla Mariano, por ejemplo, tú entras a analizar las viviendas que te ofrece Fotocasa o el Idealista, que las he trabajado, las tenéis en el documento. ¿Cuáles son los requisitos para un alquiler de una vivienda? Un mes de caución, un mes de entrada y el mes de que vas a entrar por anticipado. 3 meses. 3 meses para entrar a la vivienda, 3 meses. Y seguro de responsabilidad civil. 3. El IBI y los gastos comunitarios los pagas. Hostia, 3. El seguro. Eso sí legal. No. El IBI y la convención que Claro, pero te lo carga. Te dice, me lo pagas así o si no te subo de 800 a 1000. ¿Me entiendes? Entonces, al final, pues yo digo que estas cosas tienen que ser ley, legislación. Mientras que eso no sea legislación, nos vamos a dar quebradero de cabeza. Entonces dices, la solución a eso es más viviendas porque no, hay que ir a topar. O sea, hay que ir clarísimamente, no queda otra. Es que es de vergüenza lo que están planteando, ¿me entiendes? Del gobierno. Ya. Por eso digo, tiene que haber medidas de gobierno a nivel del Estado y luego medidas a nivel autonómico que tienen competencia en materia de vivienda. Perdón. Mariano. Buenas tardes. Yo tengo 3 preguntas. Primero, el pedazo de Estado no es terreno, como has dicho, del Estado. No, porque eso viene de es que le llaman del Estado porque tradicionalmente, o sea, históricamente, ahí no sé lo que hubo históricamente, entonces le llaman pedazo de Estado, pero no tiene nada que ver con esta, Mariano. No tiene que ver. O sea, cuando hacemos del Estado es nomenclatura, nombre, no es... Es un toponímico, vamos. Exactamente, perdón. Luego, no sé si estoy equivocado, pero la franja que decía Antonio no es la reservada a la M406. La franja que decía Antonio entre el polígono... Vale. Es esa, ¿no? No es esa porque donde va la 406 dentro del polígono, va dentro del polígono. Espera, que estoy abriéndote... Sí, yo soy bastante... Pero era el proyecto, sí, que fuera por donde estaba el líder, toda esa franja. Exactamente, era por donde estaba el líder. Ese era el proyecto. Entonces, la carretera entraba por aquí, sí, cogía un poco, pero ya enseguida se bajaba a esta calle. Sin embargo, sí que mordía la parte aledaña a la escuela infantil. Eso es. La parte aledaña a la escuela infantil sí la comía. Sí. Pero cuando ya llegaba aquí abajo, aquí a esta curva, ya estaba en la calle. O sea que era colindante, ¿vale? Colindante, sí. Pero yo, en cuanto al documento, yo creo que es un documento muy importante, muy interesante, que da muchos datos. Y yo creo que en la página 4 y en la página 8 está el meollo de la cuestión. El diagnóstico y lo que Eduardo habla de cómo vive la gente. Que posiblemente hay datos para que Podemos se pueda hacer en el próximo programa electoral el tema de políticas sociales. Estamos de acuerdo, como decía, yo también estoy de acuerdo con Sole, que evidentemente aquí hay hijos que han nacido en Leganés que quieren seguir viviendo en Leganés. Y de hecho, según tus datos, de 2011 a 2021 se construyeron 30 viviendas anuales, pero ha habido 585 vecinos o no vecinos, que eso es lo que nos especifica el INE,
que han venido a Leganés. Y en tema de las políticas sociales yo creo que aquí está muy claro el tema de qué tipo de viviendas tenemos, qué habitabilidad había en esas viviendas, que es importante, vamos, el porcentaje de vecinos de más de 60 años que, entre comillas, viven solos. Ahí tendrían que entrar las políticas sociales del ayuntamiento. Me ha llamado la atención que el 15% de todas las viviendas de Leganés sean en régimen de alquiler. Estamos al nivel europeo en Leganés, poco más o menos. En Europa están entre el 15 y el 20% de alquileres, y yo creo que aquí sí que se puede sacar, si se estudia en profundidad, pues la parte del programa electoral de Podemos del tema social. Sin olvidar, repito, lo que ha dicho Sole, que evidentemente nuestros hijos quieren vivir en Leganés porque tienen su entorno en Leganés y tienen a sus familiares, y a eso hay que darle una salida. ¿Cuál puede ser la salida? Pues en estos momentos yo no soy capaz de ver cuál puede ser la salida, pero yo creo que eso hay que trabajarlo en profundidad, porque evidentemente los 500 jóvenes que han estado ahí, a pesar de que sus padres vayan a invertir, como tú has dicho, a futuro, pero ahí están los chavales. No solo los padres que quieran invertir, sino que esos chavales quieren vivir al lado de sus padres y de su entorno familiar, de su entorno educativo, de su entorno de trabajo, etcétera, etcétera. Ese es un tema que yo creo que se debería trabajar más en profundidad. Vale. Había, al hilo de lo que dice Mariano, una cosa se me olvidó deciros. En el documento vienen las propuestas que hacían los partidos políticos para el 2023-2017. Os emplazo a que cuando tengáis un rato las repaséis, porque veréis muchas curiosidades. Pero como estamos en la Casa de Podemos, os emplazo a que veáis las 20 medidas, ¿vale? Las 20 medidas yo creo que son muy clarificadoras. Pero hay una de las medidas muy interesante. Vale. Leganés soporta un número importante de ocupación de vivienda estacional, alumno de la Carlos III. Me ha sido imposible saber cuántos alumnos o alumnas de la Carlos III viven en Leganés. Estoy detrás del dato, ¿vale? ¿Cuántos viven? Porque toda esa gente nos ocupa casa de manera temporal, ¿vale? Tema. Si le diéramos una alternativa, que están las 20 medidas que os he dicho, si le diéramos una alternativa residencial, que esa sí nos cabe en el equipamiento, en el parcela de equipamiento, porque puede llevar una residencia estudiante, tiene que llevar deportivo, bien. Si le diéramos esa alternativa, no sabemos qué número de viviendas nos queda vacías. Libres, muy bien, perdón. Libres para ser ocupadas con otra orientación. Y también evitaríamos el elemento especulativo ese que tienen los propietarios, que tenemos los propietarios, y decir, venga, vamos a meter aquí cuantos chavales o chicas para que sacar dinerito, ¿vale? De la casa. Entonces, por eso digo que leáis, que reflexionéis, porque creo que propuestas hay. Lo único que nos falta es valentía primero, hay que aplicar alguna, entonces valentía, decisión, y luego, claro, con una perspectiva social, ¿no? Con una perspectiva social, porque está claro, a mí yo he puesto ahí el programa del PP, pero para que lo sepáis, o sea, en nada se parece lo que decía en campaña con lo que está planteando, ¿me entiendes? Excepto el polígono de Butarque, eso sí, eso lo decía porque es que le encantaba. No sé quién le habrá enchufado ahí, o tiene algún interés, o conoce a alguno, no sé cómo le han enchufado esa historia. Pero yo creo que es importante que esas cosas las reflexionemos. Hay cosas muy importantes que ya se han dicho o ya se dice por algunos partidos, en este caso por Podemos. Yo creo que las 20 medidas, debería ser la carta de presentación, de decir, mire usted, ¿qué tiene que hablar conmigo de vivienda? 20 medidas, vamos a empezar a discutir esta. Y dígamela usted, las que no, las que sí, lo que tal, o cuestiónemelas, ¿vale? Yo, sin embargo, le cuestiono las suyas. O sea, creo que frente a, si su prioridad es que hay que sacar una parcela urgente, que hay que sacar una parcela, que tenemos un problema económico, ¿verdad? Yo digo que hay 20 para empezar ya a trabajar ya. Y que ayuda, a lo mejor colocamos a más de 108. Cuando digo colocamos, en una parcela solamente coloco 108, a lo mejor coloco más de 108. Por eso digo que le deis vueltas a que hay. Yo dos aclaraciones, Eduardo, que te quería hacer. Dime, Rosa. Lo que ha comentado Chon, en el polígono Butarque hay varias naves. Yo conozco el polígono Butarque porque yo soy de Villaverde Alto, mi marido es nacido y criado en el polígono Butarque. Están las casas, las zonas
que estaban antes, que tienen luz, que tienen agua, y luego, más aparte, las chabolas que se han ido haciendo. En el polígono Butarque hay naves que tienen 53 familias, no una persona. Son habitaciones entre 10-15 metros, tienen mini bañera, mini baño y mini cocina que solo pueden calentar. En una habitación tienen una cama de 1,20 y una litera. Sin ventilación. ¿El Butarque o el Prado Vera? El Prado Vera. Pero es que hay otro, en el polígono de Butarque, donde está lo del Blue Espacio, el otro que estaba más abajo de donde la gasolinera, no el de la derecha, el de la izquierda, que está en la misma situación. Y ese les está dejando empadronarse, porque tengo 3 familias que tienen 2 hijos en Cáritas de mi barrio. Unas habitaciones de 15 metros tienen una cama de 1,20, una litera, los mini baños de las roulotte, mini lavabo, porque cuando me tiró la foto le dije, ¿cómo los bañas? Y me dijo, pues meto al niño y con la ducha, dice, llega el agua hasta... Y cocina para precalentar todo. 700 euros. ¿Cómo darme esos datos para que yo vaya a verlo? En San Nicasio y en La Fortuna, que tenemos la mayoría de las familias de la red, no hay comedor. Han hecho 4 habitaciones a estudiantes, 500 euros cada habitación. 4 no, 5 habitaciones a estudiantes. Han sacado las 3 mini habitaciones, que me las enseñó un chico. El comedor lo han hecho 2 habitaciones y tienen la cocina con 2 vitros, un fregadero, 2 neveras. 500 euros por cada habitación. Los deja empadronarse y son estudiantes. Que teniendo en cuenta que son 60 metros lo que tiene el piso. Sí. Y luego, lo que has dicho... Vale, te lo paso. La parcela que hay enfrente de la avenida Valladolid, en Vereda, hace muchos años que me dijo Montoya, esta parcela la van a hacer viviendas. Y le dije, pero si esto es terreno rústico. Y me dijo, yo lo veré, y tú también, pero esto lo van a hacer viviendas. Y luego hay un camino, eso son parcelas privadas. Porque mi marido tiene ahí una parcela. Esos son parcelas privadas. En la parte de la derecha, metiéndote por el camino, la senda baja del Portillo, por ahí hay unas 16 viviendas, 16 casas, aparte de que tienen gente que están empadronados, con niños, no tienen agua, pero sí tienen luz. No llegaron a poner la luz hasta el final de la senda baja del Portillo, porque Iberdrola dijo, mi parcela, que tiene 6.500 metros, no tiene luz porque estamos en la esquina con una columna de alta tensión. Pero las anteriores tienen toda luz, alcantarillado, ¿no? Bien, esas parcelas, el ayuntamiento hace unos años intentó hacer un censo. Tardó 5 minutos aquí corriendo. Hay gente normal, porque yo te puedo decir que allí hay 2 familias que llevan a los niños al colegio en mi barrio. El ayuntamiento intentó hacer un censo para ver un poco qué hay aquí, que cuánta gente, lo típico y tal. Abandonó y se fue. Hay talleres dados de alta, ¿eh? Ya, bueno, te estoy diciendo, si no te digo que no, te estoy diciendo que... Que no, que yo te lo digo a modo de información. Y luego, esta zona, lo que sería desde Vereda, esta esquinita que hace frontera con la... O sea, hace límite con la carretera, y luego ya con lo que sería Getafe... Esa parcela es la que me dijo Montoya que iban a ser viviendas. Y te lo digo yo. No te digo, escucha, yo no te confirmo que vayan a vivienda, te digo que hay una presión ladrillera muy fuerte, hay una presión muy fuerte ladrillera, ¿vale? Entonces, cuando digo fuerte presión ladrillera es que el mayoritario es 1-2. Entonces, cuando hay 1-2 mayoritario, la presión es durísima, claro, ¿por qué? Porque somos los dueños del cortijo, para entendernos. Entonces, esa es una de las que huele a lo que huele, que en mi opinión, en cualquier momento, el ayuntamiento cedería. ¿Pero qué ocurre? Que aquí, a no ser que llegara la Comunidad de Madrid y dijera, no, lo voy a hacer yo por un plan especial propio, no le saldría. Entonces, esto tiene que haber modificación del plan general. No lo vamos a ver hasta como muy pronto, para que empiece a hablarse del plan general nuevo 2028. ¿Por qué? Porque aunque sacara el ayuntamiento ahora con su fundación esa que se ha traído Pepera, se trajera a hacer un nuevo plan general, el Pleno no está para eso. El PP trajo esa fundación después de la pre-campaña con el polígono, hizo una presentación por todo lado, para acordaros y tal, que la federación dijo que no acudía a esos actos donde el manager de esa promoción, de esa charleta, era el CEO de Fomentos y Construcciones y Contratas, o sea que no era Juanito que sabe de urbanismo, ¿vale? No, entonces, bien. Entonces, de esa reunión
todos los ladrilleros dijeron, bueno, si el alcalde nos dice que nos tenemos que hablar con esta fundación, pues vamos todos con la fundación. Entonces llegó a la fundación, lo digo así, llegó a la fundación y le dijo al ladrillero, ¿quieres que te atienda lo tuyo? 300.000. ¿Quieres que te atienda lo tuyo? 400.000. ¿Quieres que te atienda? Entonces, claro, dijeron, hostia, aquí hay que empezar a desembolsar y no sabemos si nos van a atender o no nos van a atender bien. Cuando digo atender es, hago un plan general, teniendo en cuenta a ti, teniendo en cuenta a ella, ¿me entiendes? Entonces, ahí están como parados, pero muy proclives a pagar. ¿Por qué? Porque el ladrillero paga, porque se lo va a repercutir al final. Si el precio de la vivienda resultante final será lo que me cueste el suelo, la gestión, lo que tenga que pagar, lo que tenga que dar, lo que tenga que regalar, no sé qué, la obra, no sé qué, todo al final lo paga el chico o la chica. ¿Por qué? Aunque la ley diga que el precio del módulo es un máximo, el módulo es un máximo, lo demás es mejoras. Entonces, hemos podido ver que en mejoras poner una encimera se ha ido una millonada. ¿Cómo? ¿Y cuánto? ¿Esa encimera de qué era? ¿De oro? ¿Entendéis lo que os quiero decir? O sea que trucos ya... Esto del marxismo ladrillismo era muy, es una tesis muy avanzada, que no solamente la hacía el capital, sino que la aprendió el marxismo también y la adaptó. Entonces es, todo lo que cuesta la vivienda, tengo que darle comisión, todo lo que cuesta la vivienda, todo, el precio final lo paga este. ¿Cómo lo paga? Y dice, bien, hombre, pero es que el módulo solamente puede pagar lo que dice el módulo, ya, el resto mejora. El resto en B. Antes de la escritura me tienes que dar tanto. ¿Vale? Yo quería solamente comentarles, hay en mi país, en Perú, en la zona de Chimbote, hay capital chino que ha invertido en ampliar un gran puerto, ¿no? Pero lo que ellos han hecho en primera instancia es, como tú amplías una zona de trabajo donde va a ir mucha gente, es una zona además que tiene pueblos muy pequeños alrededor, entonces lo que ellos han añadido al programa, o sea, sus inversiones, lo que han hecho de intercambio, es que han creado una población, una ciudad en la que tienen todos los servicios, o sea, una cantidad suficiente de vivienda, pero ya tienen la escuela, tienen los hospitales y tienen aquellos servicios que son básicos para vivir. Entonces la idea es, tú planificas ampliar económicamente una zona, pero piensas en vivienda, piensas en sanidad, piensas en educación, para que esto sea planificado y funcione. Y yo os lo doy como experiencia para que lo reflexionéis también, en el sentido de que, además aquí tenemos una de las cosas que yo he observado, o sea, porque yo no soy oriundamente de España, es de que tenemos una cultura de propiedad, ¿no? Nos cuesta pensar en una cultura de alquiler, porque somos muy de necesitar propiedad. Una de las razones, yo soy propietaria también, pero una de las razones que a mí me llevó a ser propietaria es que los alquileres comenzaron a subir. Por lo tanto, si tomamos medidas en primera instancia, o sea, a corto plazo, para que sea posible un alquiler adecuado, mi hija podrá quedarse a vivir cerca a mí. No tiene necesidad de una vivienda propia, bueno, aparte de que tengo solo una, y al fin y al cabo, cuando no estemos nosotros, esa casa pasará a ella. Entonces, es un poco pensar también en cuántos hijos se producen en Leganés, como para pensar en una cosa amplia. ¿Cuánta gente muere en Leganés y sus propiedades quedan ahí abiertas? ¿Qué se hace luego con eso? Entonces, tenemos esa mentalidad de propiedad y de que tienes tú que luego venderla, o los hijos luego se pelean por ver quién lo vende, quién no lo vende y hacerse de ese dinero, pero no se piensa en sociedad. Entonces esa es una reflexión que yo creo que os puedo alcanzar, ¿no? De esa mentalidad que tiene, ese chip que tiene que cambiar, porque para que mi hija se quede aquí no hay necesidad de que tenga una propiedad, tendría necesidad de un alquiler adecuado, ¿no? Pero por ejemplo ella puede ganar 1.500, pero lo único que ha podido alcanzar es una de estas viviendas reformadas, lo que era un local, a 700 euros.
700 euros. Una sola habitación, bueno, para ella vale, pero 700 euros representa la mitad de su salario, ¿no? Entonces, son cosas en las que tenemos que reflexionar todos y cada uno de nosotros, porque incluso han habido compañeros de Podemos, compañeras de Podemos, que cuando Ione dijo que había que poner un límite a la cuestión de los alquileres, dijo, pero ¿y qué vamos a hacer los que tenemos casas en alquiler? No vamos a ganar lo suficiente. Y es porque nos falta interiorizar, ¿no?, ¿para qué es la vivienda? Así que, como dice Eduardo, tal vez tengamos que tomar decisiones valientes, a pesar de que la mentalidad de la mayoría es tener propiedad. Entonces, hay que reflexionar sobre eso con toda la documentación y con toda la información que se nos ha dado. No sé si alguien más quiere añadir algo. Sí, un comentario. También tenemos que ser conscientes de que Leganés, estratégicamente en el mapa de la zona sur, es una zona de mucho interés. Cuando oís a las inmobiliarias, es que Leganés es el que más sube y tal. Bueno, de lo que va expulsando Madrid, o de lo que no se puede quedar en Madrid, la primera más atractiva, por los límites, es Leganés, ¿me entendéis? Es Leganés. Pues si no se hubiera quedado en Villaverde en su distrito, es Leganés. Entonces, sobre Leganés hay una presión más grande que pueda haberla sobre Fuenlabrada o Humanes o lo que queráis. ¿Qué ha hecho Leganés? Pues Leganés hace lo mismo. Me viene presión de Madrid y Leganés suelta presión que la manda, durante un tiempo la estuvo mandando hasta Humanes. Yo tenía amigos o conocidos que se iban terminando en Humanes o van terminando los Paslas, etcétera y tal, ¿no? Entonces, eso primero también tenemos que tenerlo en cuenta. Luego, deberíamos plantearnos, que a lo mejor ahí sí se puede buscar financiación, de cómo damos al día, igual que hemos dicho de los estudiantes, las residencias, para las personas mayores a lo mejor tendríamos que empezar a tener en zonas de equipamientos esas residencias de espacios privativos y espacios compartidos, ¿vale? Porque ahora, ¿para qué queremos una vivienda, por ejemplo, de 80 o 100 metros cuadrados, si somos dos o uno solo? ¿Para qué quiero tal? Lo que necesito es un espacio privativo donde tenga mis libros, donde haga mi vida, y unos espacios compartidos que son la lavadora, la televisión comunitaria si quiero que inventar, la zona de juego, bueno, todas esas cosas. Entonces, a lo mejor ahí también tenemos que apostar, porque si al final ahí se van 50 mayores, posiblemente nos dejen 50 viviendas para darles el uso que hago. Entonces, lo que quiero decir es que, si os dais cuenta, el tema de la vivienda no es un tema que atacamos por aquí, ¿no? Reflexionemos, ¿vale? Que es verdad que se ponen ya inmediatamente cosas que hay que salir al paso, pero reflexionemos un poco en esas cosas. Y luego, a mí me preocupa la gente que vive hoy en viviendas que no cumplen. A eso también tengo que dar una alternativa, no solamente a la que está buscando una persona alquiler, que al fin y al cabo lo que está buscando una persona alquiler, a lo mejor vive todavía con sus padres y no quiero, pero bueno, puedo aguantar un poco más. Pero hay personas que las tenemos solas que no bajan de su casa, en años, porque no hay ascensor, porque no hay quien poner y financiar ese tema, ¿me entendéis? O hay casas donde todavía vemos persianas de esas de madera enrollables. Iros a la Plaza de la Mancha en San Nicasio. Pero iros a la Plaza de San Nicasio y yo, que soy muy bajito, casi me doy a la entrada del portal. Me refiero que también eso hay que buscar, eso también se llama responder y dar salida a la vivienda. No es solamente. Entonces, como veréis, y lo tenéis puesto ahí, yo creo que hay que abordarlo con serenidad y plantearnos cuáles son los objetivos a medio y a corto y a medio plazo, pero no responder o no salir pues porque a alguien se le ha encendido una lucecita ahora de que, bueno, ¿entendéis? Porque claro, hay que ver que la vivienda, el concepto de vivienda, que no sea un negocio, que sea una necesidad, ¿no? Una cosa importante también es considerar que donde hay vivienda hay necesidad de servicios. Entonces, tenemos no solo, o sea, la vivienda no puede ir desconectada de los servicios. Necesitamos servicios en sanidad, en educación, en medio ambiente, ¿no? Y servicios sociales, obviamente, para las personas vulnerables. Entonces, todo eso para Podemos no puede ir desconectado. O sea, porque una de las cosas que yo veía cuando estaba explicando Eduardo es que estábamos al PP no le importa convertirnos otra vez en una ciudad de habitación, porque encima la zona productiva, la zona secundaria, la están extrapolando cada vez más lejos, ¿no? Cada vez más lejos.
Y entonces, eso que es trabajo, son puestos de trabajo, al desaparecer nos convierte en una ciudad de habitación, básicamente. Entonces, todo eso es lo que tenemos que reflexionar. Hay muchas luchas que dar, pero todas tienen que ver las unas con las otras, y el derecho a la vivienda, sobre todo, eso. Bueno, pues que acabamos. Estos chicos y estas chicas que os digan si esto tiene continuidad, yo creo que es un inicio para reflexionar y ver el concepto modelo de ciudad, concepto que es mucho más amplio, ¿vale? Porque hay que hablar desde una perspectiva feminista, hay que hablar desde una mirada infantil. Bueno, teníamos que, es largo el trabajo que nos queda por delante. Y luego, antes de iros, tengo una dualidad, tengo una doble personalidad. Soy de la Asociación de Vecinos Sindicales, tengo lotería, antes de ir si queréis hablar.